Bueno, el día de hoy, como lo están viendo en la diapositiva, tenemos que trabajar varios temas, varios temas. Entre ellos tenemos, uno, el desarrollo del Imperio Incaico; dos, tenemos que ver, aunque no esté en el título, el proceso de expansión española a América, el proceso de expansión española del Tahuantinsuyo, las guerras civiles, el proceso de la resistencia parcial de la élite incaica, pero además tenemos que ver el desarrollo del virreinato, las reformas borbónicas y sus consecuencias, que son las rebeliones indígenas y las rebeliones criollas del siglo XVIII. Como están viendo, tenemos que ver una barbaridad de temas, así que vamos a empezar de una vez porque el tiempo siempre va a terminar siendo corto. Comencemos, ya comencemos. Comencemos recordando que Luis Guillermo Lumbreras, arqueólogo sanmarquino ayacuchano, termina llamando a los incas como el segundo imperio panandino, tomando en cuenta que el primero fueron los Huari y el segundo los incas. ¿Qué cosa define a un pueblo para que sea llamado como imperio? Lo habíamos dicho en la clase anterior de Historia del Perú. Para que un pueblo sea llamado como tal debe tener ejércitos, una gran expansión territorial, debe tener una ciudad capital y una serie de ciudades administrativas. Eh, Toma en cuenta, sin duda alguna, que los incas tienen esa categoría. Tienen una gran expansión, pues abarcan 6 países actuales de América del Sur, como lo puedes ver en el mapa: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Pero además de eso, recuerda que tiene una ciudad capital que termina siendo el Cusco, y una serie de ciudades administrativas, 300 aproximadamente, conocidas con el nombre de yactas. Todas y cada una de ellas unidas por parte de una red vial extensa, conocida con el nombre de los Caminos del Inca o el Capañán, que en realidad terminan siendo dos grandes troncales ubicadas en la costa y en la sierra, y entre ellas conectadas a través de caminos, lo que incluía puertos y redes de navegación. Así que estamos hablando de un imperio bastante bien articulado con respecto a su sistema vial. Esto no solamente sirve para poder cobrar tributos, sino también para poder movilizar tropas, para poder movilizar funcionarios del gobierno, para poder mantener un dominio eficiente por parte de los incas en las diferentes regiones donde viene teniendo el dominio o el control. También hay que tomar en cuenta que, de acuerdo a la cronología de John Rowe, a este periodo se le conoce con el nombre del Horizonte Tardío. Recuerda que se le llama horizonte a aquella época donde un estilo de cerámica se difunde a muchas regiones a la vez. El primer horizonte era el Chavín Paracas, el segundo terminaba siendo el Huari Tiahuanaco y el tercero es el de los incas. María Rostorowski, historiadora peruana, una de las especialistas del tema del estudio del andino, termina planteando que la categoría imperio no es muy buena para ser aplicada dentro del territorio andino. ¿Por qué? Porque esta categoría está ligada a procesos de expansión militar, violencia, sometimiento, agresiones permanentes. No es lo que va a terminar pasando tanto con los incas como ella la termina mencionando. Lo que ella considera es que es mejor utilizar el término andino, el Tawa Inti Suyo o Tahuantin Suyo. Tawa 4, Inti Sol, Suyo regiones, las 4 regiones del Sol, es precisamente la forma en la que se termina definiendo por parte de los incas a este espacio, que es en realidad una gran confederación. Los incas hacen alianzas con varios pueblos, donde evidentemente ellos tienen el liderazgo dentro de esta alianza. Ahora, utilizando otras características generales, también hay que recordar esto. Pachacútec es el inca con el que se inicia la expansión territorial. Después de que él lidera la victoria sobre los chancas, los huancas y los collas, es decir, los pueblos aymaras, él se queda en el Cusco a ordenar el gobierno, la administración del Estado. Y se menciona de que es él precisamente quien termina dividiendo el imperio en 4 regiones o 4 suyos. Tomando en cuenta el mapa, la zona morada, la zona noroccidental del imperio, termina siendo el Chincha y Suyo. El Chincha y Suyo. El Chincha y Suyo, como lo ves en el cuadro, termina siendo el Suyo que tiene las tierras más fértiles para la agricultura, el territorio para la mejor pesca, y además de eso viene teniendo la mayor cantidad de población. El número 2, el Antisuyo, termina siendo la zona de la selva alta, la zona de la selva alta. Pero es una pregunta: ¿por qué los incas tienen el control sobre la selva alta pero no sobre la selva baja? Bueno, para eso hay que considerar lo siguiente. ¿Qué busca un imperio cuando se expande? Creo que también lo habíamos definido la clase anterior. Un pueblo o un imperio cuando se expande lo que está buscando son tierras cultivables y mano de obra de la población a la que somete. Ahora, en el caso de la selva baja, habría que tomar en cuenta que si bien el territorio termina siendo amplio y tiene muchísima vegetación, no es un territorio muy bueno para la agricultura, ¿ya? Yo tendría que talar ya inmensas cantidades de terrenos y tenía que quemar el suelo si es que quiero cultivar en esa región.
Además de eso, su ecosistema es tan frágil que si yo quemo el suelo voy a tener como máximo 6 cosechas. Y no me conviene, y no me conviene. Por esa misma lógica, ya, por esa misma lógica, poniéndole el punto de vista económico, no termina siendo tan, digamos así, tan útil, ya, el control de los territorios de la selva baja. A eso tienes que sumarle otra cosa más. La población, las tribus geminómadas van a terminar siendo sometidas por un tiempo y luego van a terminar desplazándose hacia otro territorio. Entonces, ¿de qué me sirve terminar utilizando tantos recursos y tanto esfuerzo si los beneficios no van a ser tan grandes? Eso poniendo desde el punto de vista económico, pero también habría que tomar en cuenta otro elemento, el respeto tremendo que se viene teniendo por parte de la población andina al medio ambiente, a la Pachamama. O sea, entrar, violentar la tierra para poder cultivarla no es algo que esté dentro de su lógica. Así que por eso es que la selva baja no es parte de los dominios. No estoy diciendo que no conozcan la selva baja. La conocen, tienen contacto, tienen comercio con ella, pero no tienen el control directo sobre el territorio. En el antisuyo, solo la zona de la selva alta. El Coya suyo o Collao suyo ya termina siendo el suyo más extenso. Está ligado a la meseta del Collao y habría que tomar en cuenta ya que es el mejor territorio para la ganadería. Mientras que el Contisuyo termina siendo el suyo más pequeñito, ya en el número 4. Ahora, el imperio en su proceso de expansión ya va a ir obteniendo una gran cantidad de territorios y población. El imperio inca es un imperio multiétnico, ¿ya? Es decir, viene conteniendo varios pueblos o varias etnias dentro de su proceso de expansión territorial. Pero además es un imperio bastante extenso. Va a terminar llegando por el norte hasta el río Ancasmayo, en donde el pueblo más al norte que terminó conquistando termina siendo el pueblo de los Pastos en la zona de Colombia. Por otro lado, va a terminar llegando hacia el sur, va a terminar llegando, teniendo como límite al río Maule en Chile. Y los territorios más extremos al sur terminan siendo tres: los de Aguitas, los Huarpes y los Cuyos. ¿Ya? En la zona oriental, el límite natural termina siendo la selva baja, ¿ya? La selva baja. Es decir, esa zona no va a terminar siendo sometida por las características que ya te mencioné. Y en la zona occidental, el límite natural termina siendo el Océano Pacífico. Aunque hay que recordar que se le atribuye al Inca Tupac Yupanqui el apelativo del Inca navegante, porque supuestamente él sí va a terminar navegando en el territorio del Pacífico y debe haber llegado hasta la isla de Galápagos en el Ecuador y tal vez hasta la Polinesia. Así que el mar como tal no es un límite por completo, pero sí es un territorio donde evidentemente se van a terminar frenando las conquistas de los incas. Hablamos de los incas o seguimos hablando de los incas, hay que recordar otros elementos, por ejemplo, su desarrollo histórico. La historia de los incas es una historia larga y compleja, comenzando ya por los mitos. Recuerda que hay dos grandes mitos que hablan de su origen. El mito de los hermanos Ayar habla de 8 hermanos, 4 hombres y 4 mujeres, que salen del cerro Guanacaure y que van a buscar dónde asentarse. Al no saber dónde hacerlo, uno de los hermanos se termina transformando, le salen alas como si fuera cóndor, viaja al cielo y el dios Inti le dice hacia dónde tienen que movilizarse. Previamente un hermano había sido literalmente encerrado, ya cubierto precisamente de piedras en un cerro, y los otros dos que quedaron con vida, ya, y sus 4 hermanas, entran al Cusco que ya estaba habitado, ya, y que no quiere la presencia de los incas y que va a tener un conflicto para que esto termine produciéndose. La otra leyenda es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Ambos, hermanos y esposos, creados por el dios Sol, buscan un lugar donde poder asentarse y encuentran el Cusco. Un Cusco donde hay población, pero población salvaje, bárbara, a la cual Manco Cápac le enseña a cultivar y Mama Ocllo les enseña a tejer. A tejer. Recuerden que en estas posiciones, ya en estas posiciones, en ambos mitos se termina hablando de que los incas no son propios del Cusco, son pueblos migrantes. En ambas propuestas se termina mencionando que la población cusqueña existe, ya existe. En uno los terminan poniendo como pueblos avanzados que resisten la presencia inca y otros como incivilizados, pero los incas llegan, es un pueblo migrante al territorio. Cuando los incas llegan al territorio, es muy probable que los incas sean de procedencia tiahuanaquense, uquinas, así se les suele llamar. Pero cuando los incas llegan, ya hablamos de una primera etapa llamada con el nombre del periodo Curacal dentro de la fase regional inca. ¿Por qué? Porque los incas terminan siendo uno de los tantos pueblos que habitan el territorio cusqueño, junto con los Poques, Lares, Aguaceras, Antasayas, Ayamarcas y demás. Con algunos hace alianzas y con otros tienen conflictos. Además, durante esta época, la dinastía Urim o el sector sacerdotal es el grupo político más poderoso de la etnia incaica. ¿Ya? Segundo,
Después de un tiempo de convivencia, el Cusco se ve amenazado, o sea, no los incas, el Cusco se ve amenazado por parte de la expansión de los chancas desde Apurímac. Y ante esa amenaza, los diferentes pueblos cusqueños decidieron establecer una alianza dirigida por militares para enfrentarse a los chancas. Se puso en el liderazgo a los incas y en particular a la dinastía o a la parcialidad Anan, a los militares. Y ellos son los que van a terminar frenando durante algún tiempo el intento de expansión chanca. Inca Roca, Yaguaroaca, Huiracocha van a tener esa misión, hasta que ante una amenaza de invasión violenta mayor, ya mayor, durante la época del Inca Huiracocha, hizo de que los incas y la nobleza cusqueña terminen retirándose de la ciudad. ¿Ya? Cuando se retira, dice Juan de Betanzos, uno de los cronistas españoles que habla de este tema, dice que uno de los 70 hijos de Huiracocha, llamado Cusi Yupanqui, va a terminar asumiendo el liderazgo ya para organizar la defensa del Cusco. Según pues, Cusi obtiene el apoyo de una serie de pueblos de alrededores de la región y con eso logra frenar y derrotar a los chancas en una batalla llamada Yaguarpampa. A partir de la victoria de los incas contra los chancas en Yaguarpampa, comienza el proceso de expansión territorial al cual llamamos como la fase imperial. Cusi Yupanqui es proclamado Inca, ya con el nombre de Pachacútec, y como ya les había mencionado, un momentito por favor, y como ya les había mencionado, tomen en consideración que Pachacútec va a terminar enfrentando y derrotando a los chancas, a los huancas y a los collas en el territorio altiplánico. Tras esa victoria, es que él decide quedarse en el Cusco, organizar el gobierno y que su auqui o heredero al trono, Tupac Yupanqui, asuma el liderazgo militar de los incas. Pachacútec, ¿qué es lo que hace? Estando en el Cusco, divide el imperio en 4 regiones o 4 suyos, termina estableciendo el sistema de la Mita, termina reconstruyendo la ciudad del Cusco y construyendo una serie de templos como Sacsayhuamán, como Coricancha, como Quishuarcancha y otros más. Organiza la división del tiempo en un calendario, ¿ya? Y de varias otras acciones más que se le dan a este Inca. Mientras tanto, repito, Tupayupanqui es el jefe militar y en sus guerras va a terminar sometiendo, por ejemplo, a los Chimú, que habíamos explicado en la clase anterior. Ya cuando muere Pachacútec, él como Inca continúa el proceso de expansión y es el Inca que mayor cantidad de conquistas realiza en favor del imperio, por ejemplo, cerrando la frontera sur en el río Maule. Cuando muere Tupayupanqui, asesinado por una de sus concubinas, por una de sus esposas, al parecer porque no estuvieron de acuerdo con el nombramiento de quien sería el próximo heredero al trono, Huayna Cápac asume el gobierno, primero muy niño, ya va a terminar siendo protegido por militares y luego toma el control del gobierno él. En el gobierno de Huayna Cápac se puede terminar conociendo de que el imperio incaico terminaba siendo un imperio joven, poco consolidado, porque en la zona del norte del imperio aparecen múltiples rebeliones. Aparece la rebelión de los Tumpis, los Tayanes, los Cañaris, los Chancas, los Chachapoyas y un montón de pueblos más. Según lo que cuenta Betanzos, este Inca o Cápac le da la tarea a Atahualpa, ya le da la tarea a Atahualpa, a ver, ya, le da la tarea a Atahualpa de enfrentar esta rebelión. Y Atahualpa lo que realiza es un ataque militar violento, arrasando a todos los pueblos rebeldes en su contra. No negoció con nadie, simplemente arrasó. ¿Qué daba a notar esto? Que a los en el norte no se les quiere mucho, ya por la forma violenta en la que actuaron, y menos a Atahualpa, del cual tienen un recuerdo de ser muy agresivo. También se menciona que durante la época de Huayna Cápac se produce la primera llegada de los españoles al Tahuantinsuyo, durante el segundo viaje de Pizarro. ¿Y por qué se relaciona también a ello? Porque Huayna Cápac muere de manera extraña, con una serie de protuberancias rojas en el cuerpo que podría ser viruela o sarampión, que los incas, en el momento en que le dicen a los españoles en las crónicas cómo muere Huayna Cápac, no le dan un nombre específico a esa enfermedad, porque parece que es una enfermedad nueva por la peste que los españoles están trayendo. ¿Qué pasa con la muerte de Huayna Cápac? Insisto, vamos a seguir con el mismo cronista. Juan de Betanzos dice que él le plantea a Atahualpa terminar siendo el sucesor, pero este se niega. Ninan Coyuchi termina siendo el nuevo Inca, pero una versión dice que él es un niño que muere al igual con la misma enfermedad de su padre,
y otras versiones dicen de que es un joven que al final recibe un golpe de Estado por parte de Huáscar. No sabemos exactamente qué pasa, pero Huáscar asume el control del gobierno. A la muerte de Huasco, cuando Huáscar está gobernando, toma una decisión media compleja. Cuando los incas se expanden, los pueblos que son sometidos, las tierras de los pueblos sometidos, van a terminar pasando a manos del Estado. Y el Estado las divide en tres: tierra del Inca, tierra del Sol, tierra del pueblo. Entonces se menciona que Tupac Yupanqui había establecido de que a cada panaca, a cada familia de los incas gobernantes, se le iba a terminar dando una porción de tierra en propiedad en proporción a la cantidad de tierras conquistadas por sus líderes originales. Es decir, si Pachacute conquistó, digamos así, 10.000 kilómetros de territorio, pues no le corresponde a su panaca 1.000 kilómetros. ¿Ya? Si Tupac Yupanqui conquistó 15.000, entonces a él le corresponde 1.500 kilómetros. De tal manera que Pachacútec y Tupayupanqui, los incas con mayores conquistas, son precisamente las panacas más poderosas del Cusco. ¿Qué sucedió? Huáscar, al parecer, decide arrebatarle las tierras a las panacas y pasarlas a todas y pasarlas a manos del Estado, a manos del Estado. Y eso a las panacas no les gustó. Así que la panaca de Pachacútec terminó organizando un golpe de Estado contra Huáscar a través de la figura de su hermano Atahualpa. ¿Ya? Esto es el inicio de la denominada guerra civil entre la élite incaica, Atahualpa contra Huáscar. Al principio todo el mundo está de acuerdo que tenés ese pata que no está haciendo bien las cosas, pero la panaca de Tupac rápidamente se dio cuenta que en realidad eso no era una guerra civil. En realidad Atahualpa era un títere de los intereses de la familia Pachacútec, y si Atahualpa gobernaba, en realidad gobernaría la familia Pachacútec. Así que para poder evitar ello, la familia Tupayupanqui decidió apoyar a Huáscar en la guerra civil. La guerra civil en realidad terminó siendo, como dice en la diapositiva, una rivalidad de las panacas más poderosas del Cusco, la de Pachacútec y Tupac Yupanqui, por el control del gobierno. ¿Cuál fue el resultado? Varios de ustedes lo deben conocer. Atahualpa ganó y Huáscar ha sido tomado prisionero. Pero Atahualpa en realidad no pudo gozar de su victoria porque al poquito tiempo llegan los españoles en su tercer viaje y lo terminan capturando, sometiendo y asesinando luego. A la muerte de Atahualpa, recuerden que ya es otra historia que veremos dentro de un momento nada más. En la organización política de los incas hay que tomar en cuenta un primer dato. No es correcto, y por si acaso esto lo debes haber escuchado en el colegio, otra vez en alguna institución, no es correcto, ya no es correcto que a la muerte de un inca provenía otro, se nombraba otro. Profesor, ¿cómo que no? A mí me han contado, además a mí me han hecho aprender de memoria los incas: Manco, Capa, Sinchi, Roca, Yoki, Yupanqui, Maita, Capa, Capa, Yupanqui, Inca, Roca, Yaguar, Huaca, Huira, Cocha, Pacha, Cute, Tupa, Yupanqui, Huayna, Capa, Huasca, Atahualpa. Profe, así no es. Y bueno, esos nombres que tú conoces sí terminan siendo reales. Lo que pasa es que en realidad nunca hubo un inca, siempre hubieron dos, ya siempre hubieron dos. Un inca de la parcialidad Urin, ya un inca religioso, sacerdotal, llamado Inca o Huilac Uma, ¿ya? La cabeza que habla, el sumo sacerdote del sol. Y un inca con características políticas, administrativas, militares, al cual vamos a llamar con el nombre de Zapaj Inca o máxima autoridad, ligada al bando de los Hanan Cusco. En realidad siempre hubieron dos incas, un Urin y un Ana, un sacerdote y un político militar. Un político militar. En la primera etapa de la historia de los incas, en la etapa regional, los Urin tienen más poder, pero desde Inca Roca en adelante, los Anan son los que van a tener una mayor autoridad. Pero no significa que hubo uno, siempre hubieron dos de las dos parcialidades gobernando de manera paralela, por si acaso, pero siendo el Zapat Inca el de mayor dominio. Ahora, si hablamos de la organización territorial de los incas, hay que tomar en consideración lo siguiente. A ver, el territorio incaico, el Tahuantinsuyo o el imperio, ya está dividido en 4 grandes regiones, o suyos. Y cada una de estas 4 grandes regiones ya está dividida en provincias llamadas con el nombre de, ya, se me va el nombrecito en este momento, se les conoce con el nombre de Guamanís. Guamanís. Cada provincia o guamaní, un momento, por favor. Cada provincia o guamaní está dividida en pequeños pueblos conocidos con el nombre de suyos, y cada uno de ellos tiene un liderazgo político. Por ejemplo, un ayllu, cada provincia está formada por diferentes ayllus. Un ayllu viene teniendo a su líder conocido con el nombre del curaca.
Espero que recuerdes porque el término lo hemos visto antes. Recuerda que un ayllu termina siendo un conjunto de familias que tienen algún tipo de lazo que los une, ya sea sanguíneo, religioso, político. Recuerda, cada ayllu, cada ayllu, cada ayllu, cada ayllu, vuelvo a repetir, viene teniendo diferentes familias y cada familia se le conoce, o a cada líder de familia se le conoce con el nombre de Purej. Cada ayllu tiene un líder al cual se le conoce con el nombre de Puraka. Varios ayllu forman una provincia guamaní y esa provincia guamaní se le conoce con el nombre, a su líder se le conoce con el nombre de Tocrico Huapunchica. El conjunto de provincias ya va a terminar formando un suyo y el jefe de cada suyo se le llama Aposuyo o Apocuno. Y el líder de los 4 suyos termina siendo el Zapaj Inca. También hay que tomar en cuenta lo siguiente. Recuerda, como le dije hace un rato con Pachacútec, el Inca va a terminar eligiendo, entre su panaca, se va a terminar eligiendo a su heredero al trono, al Auqui. Al Auqui. El Auqui, una vez termina siendo nombrado como tal, va a formar su propia panaca y él va a comenzar a tener las tareas en el gobierno, ya sean militares, políticas o administrativas. ¿Para qué? Para que vaya conociendo a lo que se va a terminar enfrentando cuando él termine siendo el próximo gobernante. Por otro lado, el Inca va a terminar teniendo un par de funcionarios de gran importancia en su imperio, al cual se les conoce con el nombre de los Tucuy Ricuy, ¿ya? O Tucuy Ricu, llamados como los ojos y oídos del Inca. Ellos son los encargados de terminar observando y sancionando a aquellos funcionarios del gobierno que no estén cumpliendo sus funciones. Esa es parte de la organización del gobierno que los incas van a terminar teniendo para aquella época. Ahora, la sociedad incaica se caracteriza por ser una sociedad de carácter jerárquica. ¿Ya? A lo que me estoy refiriendo, es que existe un dominio de una élite nobiliaria, ¿ya? Y un sector de la población sometida, ¿ya? En mayor o en menor grado, y vamos a ir viendo poco a poco. La élite incaica está conformada por la nobleza, y la nobleza tiene 3 niveles: nobleza de sangre, nobleza de privilegio, nobleza provincial. Se le llama nobleza de sangre a el Inca y sus familiares, ya, y sus familiares. A eso se le llama nobleza de sangre o panacas. Cada Inca tiene una panaca, ¿ya? Y hay panacas tanto de los incas que están gobernando como de los incas que ya fallecieron. A pesar del fallecimiento del Inca, sus panacas todavía siguen vigentes, ¿ya? Siguen vigentes. La panaca está conformada por el Inca, la Coya, que es su esposa principal y su hermana además, las concubinas, que son sus esposas secundarias. Cada una de estas termina procediendo, por ejemplo, de las panacas. Cada una de las familias de los incas previos le entrega una mujer al inca para que pueda tener hijos con ella y alguno de esos tal vez terminar siendo el próximo heredero al trono. Era una cuestión diplomática, era una cuestión política, ya terminar casándose con ellas, pero con la condición de concubinas o esposas secundarias. Y además de eso también tenía esposas con algunas mujeres nobles de algunos pueblos importantes con los que los incas venían haciendo alianzas. También toma en cuenta de que eran parte de la panaca sus hijos varones y mujeres, y sus nietos, bisnietos y toda su descendencia. Cuando el Inca muere, recuerda que su cuerpo termina siendo momificado, ¿ya? Y esas momias son sacadas en procesión por parte de cada panaca, ¿ya? Para terminar recordando a los pueblos de que ese Inca terminó siendo importante por algo. Ellos guardan su memoria. Y de la memoria o de la importancia del Inca recibía la importancia de las panacas también. De las panacas ya se terminaban estableciendo los principales cargos del gobierno, o sea, de ahí salían los principales funcionarios en favor del Estado, no te olvides tú. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Además de ello, habría que tomar en cuenta a un segundo nivel de la nobleza llamada como la nobleza de privilegio. Se le llama nobleza de privilegio, un segundito, se le llama nobleza de privilegio, ¿ya? Se llama nobleza de privilegio a aquellos pueblos que terminaron haciendo algún aporte importantísimo, ¿ya? En favor del imperio incaico. ¿Por qué digo importantísimo? Bueno, habría que tomar en cuenta que los pueblos que apoyaron a Pachacute para derrotar a los chancas son aliados importantes y ellos van a ser parte de la llamada nobleza de privilegio. También es parte de la llamada nobleza de privilegio ¿quién? También es parte de la nobleza de privilegio los chinchas, que apoyaron a los incas en su proceso de expansión. Repito, aquel que haya hecho un aporte muy importante a la historia de los incas va a terminar teniendo
ese grado, ya esa denominación. Se le llama nobleza provincial, ya se le llama nobleza provincial ¿a quiénes? A los curacas o a los reyes de los pueblos sometidos en el proceso de expansión de los incas, ¿ya? Como el Chimucápac, por ejemplo, termina siendo un noble provincial importante o los jefes de algunos de los diferentes ayllus. Recuerda tú que los incas en el proceso de expansión no buscan arrasar pueblos, los incas no buscan la guerra, ¿ya? Lo que los incas van a hacer es lo siguiente, los incas tienen un ejército suficientemente grande y solamente van a amenazar. Llegan a un pueblo, muestran la fuerza que tienen y les van a decir, usted, señor Curaca, nosotros nos respetamos como gobernante de esta región y el Inca también. Pero nosotros somos descendientes del Sol, somos los representantes del Inca, que termina siendo su hijo, y queremos hacer un pacto con usted. Nosotros vamos a reconocer su autoridad ya sobre esta localidad. El Inca le va a terminar dando periódicamente alimentos ya de diferentes regiones, vestidos muy finos, le va a terminar ofreciendo fiestas y mujeres extras. Pero lo que nosotros queremos es que usted reconozca el liderazgo del Inca y cuando él lo pida, que por favor usted organice a su gente para que trabajen en favor de nosotros, en favor del Estado incaico. Entonces, repito, a los pueblos no les quedaba más que aceptar esa condición, porque si no iban a terminar perdiéndolo todo. Era mejor mantener beneficios por las buenas que perderlo todo por las malas. Y que de esa manera los incas terminaban sometiendo a diferentes poblaciones. No te olvides, la nobleza provincial es la intermediaria entre lo que quiere el Estado y la mano de obra de la población. Otro punto más, el pueblo. Cuando hablamos del pueblo, repito, cuando un inca sometía al curaca y el curaca aceptaba, la gente que vivía dentro del ayllu de este curaca sometido va a seguir teniendo su condición de libre, ¿ya? Ellos van a seguir siendo libres. Son población libre que vive en el ayllu, en su mayoría campesina. Pero como van a mantener su condición de libertad y los incas le van a terminar entregando tierras para que cultiven para su familia, entonces yo le debo un favor al gobierno. Voy a tener que pagarle ese favor con trabajo. Eso se le conoce con el nombre de la mita, el trabajo del pueblo hacia el Estado. Los Hatun Runas terminan siendo pobladores libres tributarios. No hay dinero, se tributa con trabajo a través de algo llamado con el nombre de la mita. Profe, ¿y en qué mitan ellos? Bueno, la mita es de diversos tipos. Yo puedo terminar, por ejemplo, cada pueblo tiene que terminar enviando un batallón en favor del Imperio Incaico. La mita podía ser militar. A cada pueblo tiene que terminar enviando un grupo de mujeres para que tejan, hagan chicha, etcétera. Entonces, tú también puedes ser mita como águila. Tú puedes terminar, por ejemplo, siendo chasqui, también es parte de la mita, ya mensajero. Pero también está el caso de los mitmas o mitimaes. Profe, ¿y eso qué cosa es? Cuando los incas se van expandiendo, van formando nuevas fronteras. Y cada una de esas fronteras tiene que estar habitada para asegurar el dominio en la región. La población de un ayllu era trasladada hacia una región para habitarla, cultivarla y terminar dando a conocer los beneficios del imperio incaico, precisamente a esa población se les conoce con el nombre de mitmas o colonizadores. Ellos siguen siendo parte de su ayllu original, en algún momento van a terminar regresando, no pierden lazos con ese pueblo. Muy diferente a lo que pasa con los yanaconas y los pinas, ya, y los pinacunas o piñas. ¿Qué pasa con estos? Estos últimos dos van a terminar siendo retirados del lugar donde viven. ¿Por qué? Te explico, ya te explico. Hay pueblos que no están de acuerdo con someterse a los incas. Y dentro de estos pueblos hay población que se rebela, que toma las armas y se subleva. Se subleva. Aquellos que se rebelan tomando las armas, el imperio incaico se da cuenta de la rebelión y los somete. Cuando los somete a condición de prisioneros de guerra o esclavos. Esos prisioneros de guerra o esclavos se les llamará piñas o pinacunas y van a ser trasladados a la selva alta a extraer la hoja de coca, literalmente hasta que se muera. Aquella población de ese territorio que sabía de la rebelión, pero que no se metió en ella, pero que tampoco terminó denunciando la misma, va a terminar siendo llamada con el nombre de Yana o Yanacona. Ellos van a ser retirados del Ayllu también, llevados a otros lugares como sirvientes del Estado y entregados a los nobles para que trabajen para ellos. Tanto Piña como Yana son retirados de su Ayllu, ¿ya? Y los dos van a terminar muriendo fuera del mismo. Piña como esclavo y el otro como sirviente porque su condición es hereditaria. Eso es lo que encontramos con estos sectores sociales evidentemente más explotados. ¿Qué más hay que recordar? Nos vamos al tema de la organización económica y en la economía, este es un tema amplio. Para comenzar, no solamente el aspecto económico,
sino que el trabajo y la organización social de los incas se termina fundamentando en dos grandes columnas vertebrales o principios, que son el principio de la reciprocidad y el principio de la redistribución. ¿Qué cosa es la reciprocidad? La reciprocidad la podemos terminar resumiendo en una frase que es: tú me ayudas, yo te ayudo, hoy por ti, mañana por mí. Esa es la reciprocidad, la ayuda mutua, como dice acá en la diapositiva. Ahora, la reciprocidad la podemos terminar diferenciando entre reciprocidad simétrica y reciprocidad asimétrica. ¿Y eso qué cosa es? Mira, la reciprocidad simétrica, ya simétrica, es aquella que se hace entre dos partes iguales. Esa es simetría. Si yo agarro, por ejemplo, una construcción y la parto a la mitad y las dos partes son iguales, se le llama trabajo simétrico, ¿ya? Construcción simétrica. La reciprocidad simétrica es cuando se hace entre dos personas o familias o miembros de la sociedad de condiciones sociales igualitarias. Por ejemplo, supongamos que todos nosotros somos jatumbrunas, gente del pueblo. Estamos jugando un partidito el fin de semana y alguien me golpea la pierna y me la rompe en dos. Y yo no puedo cultivar mis tierras para mantener a mi familia. ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a terminar pidiendo apoyo a una de las familias del Ayllu, bajo un compromiso. ¿Ya? ¿Qué cosa le voy a decir? Por favor, ven a trabajar mis tierras porque esto depende de mantener a mi familia. Dame unas horas al día de tu vida para poder cultivar mis tierras y yo te estaré agradecido. ¿Cómo? De manera inmediata te daré alimento y chicha por el trabajo que haces para mí, pero cuando tú en el futuro tengas la misma necesidad, yo te pagaré bajo la misma condición. Se dice acá que es una contraprestación de favores. Tú me ayudas, yo te ayudo, bajo la misma condición. Tú has venido a cultivar mis tierras, yo debo en algún momento ir a cultivar las tuyas. Pero una pregunta: ¿qué pasa si esa familia que te ayudó no quiere construir o no quiere cultivar sus tierras? No te pide esa ayuda. Pide que lo ayudes para poder construir una casa. Yo voy con mi familia, ya, no te preocupes, yo te ayudo. Pero, ahora tú me debes el favor de trabajarme, ¿ya? Para poder construir una casa y yo te sigo debiendo el favor a ti de terminar cultivando tus tierras. Siempre se paga bajo la misma condición. Ahora, puede ser esto entre los miembros del AIU, como también puede ser entre los nobles, pero recuerda, de la misma condición. No es lo mismo la panaca, el inca, que el noble provincial. Son diferentes. Entre nobles provinciales se pueden ayudar bajo la misma condición y esa es reciprocidad simétrica. Pero cuando es entre sectores donde alguien tiene una mayor jerarquía, entonces a eso se le llama reciprocidad asimétrica. Te pongo un ejemplo, ya te pongo un ejemplo. Te dije hace un rato que los incas someten pueblos y se quedan con sus territorios. Y luego el Inca agarra y dice: de todas estas tierras que yo he conquistado, una parte va para el pueblo y de manera específica una parte de tierra llamada topo va a cada familia. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Como el Inca te está dando un topo o tierra para el cultivo de tu familia, entonces el Inca te está haciendo un favor de darte la tierra. Y tú el favor se lo tienes que pagar, ¿ya? No dando un pedazo de tierra al Inca. Tú vas y cultivas las llamadas tierras del Inca, ¿ya? Yo cultivo su terreno. Pero recuerda, cuando yo cultivo las tierras del Inca, no significa que Pachacuti va a venir a cultivar la mía. Eso no va a pasar. Él me da una porción de tierra, yo le doy trabajo. Él me da alimentos, entonces yo le construyo un palacio, un templo cuando él me lo termine pidiendo, ¿ya? En la reciprocidad simétrica, lo que se hace es que el que tiene más poder entrega bienes, ¿ya? Y el que los recibe se subordina, va a tener que entregar algún tipo de servicio o algún tipo de trabajo extra. Lo mismo pasa entre los nobles. Te dije hace un rato, los incas cuando llegan a Chimú, por ejemplo, terminan teniendo una reunión con todos los nobles del imperio Chimú. Y lo que hace Pachacute es darle alimentos, vestidos, fiestas, mujeres, ¿ya? Pero ¿qué cosa le va a terminar pidiendo el Inca a ellos? Que sigan gobernando, pero cuando yo les pida que su gente trabaje para construir un palacio, tú lo tendrás que hacer. Entonces, aquel que tiene más poder entrega bienes y aquel que lo recibe se subordina. Y esa es la reciprocidad ya asimétrica. No te olvides tú. La redistribución, ¿qué cosa es, profe? A ver, tienes que entender la redistribución de la siguiente manera. Los incas obtienen alimentos de diferentes regiones, ¿ya? Los incas obtienen zapallo loche de la costa norte, algodón de la costa sur, maíz de grano gigante o mote de la sierra, y obtiene ají charapita de la zona de la selva, y obtiene quino y kiwicha del altiplano. Entonces el Inca obtiene, por ejemplo, 30 toneladas de kiwicha del altiplano. ¿Y qué hace? Agarra los 30 y los almacena. Y los va a repartir entre la costa norte, la costa sur, la sierra, la selva.
Él obtiene 30 y reparte 20. Él se queda con un excedente que termina siendo 10 toneladas. Eso es la redistribución. Los incas concentran recursos de diferentes pueblos, ¿ya? Pero se apoderan del excedente para luego poder repartir lo que sobra. Ese termina siendo el negocio de los incas. Con eso van a tener grandes almacenes del Estado, al cual se le conoce con el nombre de colcas. No hay que olvidar ese dato. En las actividades económicas hay muchas, ya está la ganadería, está la textilería, como dice acá en la diapositiva, pero la más importante es la agricultura. Los incas, ya los incas van a ser los mayores difusores de los andenes. Los incas, ya los incas, insisto, cuando ellos toman o vencen un pueblo, como dice acá, van a distribuir las tierras. La denominada tierra del Inca no es tierra del Inca, ¿ya? Sino que son las tierras de donde salen los recursos para poder mantener al Estado, a los nobles, a los militares, a los funcionarios del gobierno. Las denominadas tierras del sol no es para terminar solamente manteniendo a los sacerdotes del dios sol, sino que recuerden que los incas son un pueblo politeísta, permiten de que los pueblos mantengan la religión que quieran. Entonces, estas denominadas tierras del sol son las tierras del culto, de lo que la gente las trabaja y de lo que acá se obtiene, se mantienen los sacerdotes de los diferentes dioses y además de eso las festividades que se hacen en su honor. La tierra del pueblo, ¿ya? La tierra del pueblo es una porción de las tierras. Esta porción de tierras, también llamada marca, se divide en dos partes, Sapsi y Topo. La Sapsi es la tierra comunal. Profe, ¿cómo es esa? Es la tierra en la que toda la comunidad trabaja. Toda la comunidad trabaja, ¿ya? Y el beneficio va a ser para toda la comunidad. Por ejemplo, para terminar estableciendo un almacén para el ayu, en caso de que haya un fenómeno del niño. Este almacén se llama pirwa y puede alimentar un ayu entero de 1.000 personas durante 2 años, ¿ya? Pero también tomen en cuenta de que así como había una tierra de trabajo comunal, había una tierra de uso familiar, llamada con el nombre de topos. Esta es entregada a cada familia que se forma y ahí pueden mantener a su familia. Pero una pregunta, ¿cuánta es la cantidad de tierra que recibe cada familia? ¿Cuánto vale cada topo? En realidad no tiene una medición. Va a terminar dependiendo de la cantidad de población y la fertilidad del suelo del territorio que estemos hablando. Supongamos esto, ya supongamos esto. Supongamos que estamos en un territorio como por ejemplo Ayacucho, donde el suelo es rocoso y por lo tanto la agricultura es difícil. Si las tierras de este pueblo son de 300 kilómetros cuadrados, yo no puedo terminar dándole solamente 100 kilómetros para que la población obtenga sus alimentos, porque los mato de hambre, porque los suelos no son muy fértiles. Yo a ellos les tengo que terminar dando no 100, sino 200, ya 200 kilómetros de tierras. Eso, y los otros 100, 50 para el Inca y 50 para el Sol. Pero el pueblo se está llevando mucho, no se está llevando mucho, simplemente que las tierras no son muy buenas, ya no son muy buenas. Si yo le doy 200, tendrán para alimentar a su familia, para poder tener sus almacenes y trabajarán las tierras del Inca y del Sol. Ahora, ¿qué pasa si las tierras son muy fértiles, como el Yucay en el Cusco? Ahí sí la cosa es diferente. Yo no le voy a dar, si son 300 kilómetros de tierras, no le voy a terminar dando 300, le voy a terminar dando 50. Con 50 es suficiente, tanto para alimentarse como para poder almacenar. Y los 250 restantes, los 125 para el Inca, 125 para el Sol. Entonces, las tierras no se dividen en tres partes iguales, sino va a ser la tierra que se le entrega al pueblo está entregada en relación inversamente proporcional a la fertilidad del suelo. Suelo más fértil, menos tierras para el pueblo; suelo menos fértil, más tierras para la población. Ella termina siendo el diseño que se termina estableciendo durante ese proceso. ¿Ya? No te olvides tú. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? A ver, eh, los incas van a utilizar en sus diferentes regiones diferentes tipos, ya diferentes tipos de alimentos o diferentes técnicas para poder cultivar. Por ejemplo, en la zona de la costa se van a terminar utilizando canales de regadío, acueductos, galerías filtrantes, de acuerdo a lo que la naturaleza o la geografía termine permitiendo. Si estás en el altiplano o en zonas de lagos ya elevados, se van a terminar utilizando, por ejemplo, recursos como los camellones o los guaruaru. Todo va a depender, repito, ya todo va a depender del suelo que estemos hablando. Ahora, ¿qué más? El tipo de trabajo. Los tipos de trabajo que se hacen durante este periodo son cuatro. Hay tres, pero te voy a mencionar uno más. Uno de ellos se le conoce con el nombre de la mita. ¿Qué es la mita? Ya te lo dije hace un rato. La mita es el trabajo del pueblo en favor del Estado. El pueblo en favor del Estado. Eso se le conoce con el nombre de la mita. ¿Por qué trabajo para el Estado?
porque ellos me dieron un pedazo de tierra y si me falta alimentos, van a abrir su almacén o coloca y entregarlo hacia la población. ¿Ya? Es una forma de tributo en trabajo. Pero también está el AINI. El AINI es el que te expliqué hace un rato. Me rompí una pierna, le pido a una familia que venga a ayudarme y lo ayudaré también bajo la misma condición de la que él me ayudó. ¿Ya? Ese es el AINI, la reciprocidad simétrica dentro de los miembros del AINI. Pero así como encontramos el caso de el AINI, también encontramos otro que termina siendo la MINCA. La MINCA termina siendo el trabajo colectivo, ya el trabajo colectivo, y que el beneficio no será para una persona o familia, sino será en general para todo el país. Eso se le conoce con el nombre de la MINCA, de la MINCA. Por ejemplo, vamos a construir un canal de regadío, más tierras para cada familia, todos trabajamos, todos nos beneficiamos. Esa termina siendo la MINCA. Profe, ¿qué cosa es la chunca? La chunca, por si acaso, termina siendo ya el trabajo convocado por el curaca, ya un trabajo colectivo, pero para reparar daños hechos por fenómenos naturales. A eso se le conoce con el nombre de la chunca. Esto. ¿Qué más? Vamos a seguir trabajando. A ver, en el caso ya en el tramo final de la cultura incaica, hay que recordar cosas que ya te mencioné. Los incas son un pueblo politeísta. Ellos tienen como dios principal al Inti e imponen el culto al Inti en todas las regiones. Pero, recuerda que se permite, ya, recuerda que se permite de que cada pueblo cree en los dioses que quieran. Existe el politeísmo, pero con un dios oficial o defendido por parte del gobierno central. También habría que tomar en cuenta la cosmovisión. Los incas consideran de que el universo está dividido en tres niveles. La tierra de arriba, o Anampacha, ¿ya? Donde están los dioses celestiales como el Inti o Sol, la Quilla, que es la luna, o por ejemplo el Pariacaca, el dios de las lluvias torrenciales, o por ejemplo Illapa, el dios del rayo ligado a la guerra. Así como está el Anampacha o la tierra de arriba, está el Caipacha o la tierra de acá, ¿ya? La tierra donde habitan los hombres, las plantas y los animales. Y está el Ucupacha o la tierra de abajo, tierra donde viven las almas de los muertos, ¿ya? Tierra donde termina viviendo la Pachamama, la madre tierra, Pachacamac, el dios de los movimientos telúricos, ¿ya? Las Conopas, que son las protectoras de las cosechas, entre varios otros elementos más. En la construcción, sobre todo en la construcción inca en el Cusco, habría que tomar en cuenta ciertas peculiaridades, ¿ya? Número uno, un ratito. Ya, te decía entonces, te decía, recuerda que la construcción inca en el Cusco se caracteriza por ser monumental, de grandes dimensiones o de gran tamaño. Además de eso, terminaba siendo simétricas. Tú la partes en la mitad, las dos partes son exactamente iguales. Megalítica porque utiliza grandes bloques de piedra. Si alguna vez ha sido el Cusco, Sacsayhuamán y Ollantaytambo terminan siendo muestras de ello, grandes bloques de piedra en sus bases para su construcción. Además, las piedras terminan siendo talladas ya para que calcen unas con otras sin tener que utilizar algún tipo de pegamento, ya sea cemento o barro o cosa por el estilo, ¿ya? Esto lo puedes terminar encontrando, por ejemplo, en la piedra de los 12 ángulos que se pone como ejemplo en la parte inferior, cómo se le ha dado una talla para que termine calzando con las otras piedras del alrededor. Eran poligonales o venían teniendo varios lados, eran talladas y superpuestas. Hay diferentes tipos de construcción. Hay una construcción religiosa como el Templo del Sol o Coricancha, hay una construcción de carácter militar como Ollantaytambo y hay construcciones de carácter civiles como Machu Picchu, que al parecer terminaba siendo la vivienda de la panaca de Pachacútec. En el aspecto de la textilería, bueno, la textilería se termina realizando de manera familiar. A las mujeres se les enseña a tejer y ellas terminaban haciendo tejidos para poder vestir a su familia. Pero también está la textilería que se hace en favor del Estado. Esta textilería fina se le conoce con el nombre de cumbis, ¿ya? Cumbis. Y para la población se le conoce con el nombre de abascas. En el caso de la cerámica, recuerden que ellos van a terminar utilizando vasos ceremoniales oqueros, como lo usaban los tiahuanacos, pero también terminaban teniendo grandes recipientes llamados aríbalos o grupos donde terminaban guardando la chicha de jora. ¿Bien? Por poner algunos ejemplos. En el caso de la educación podía ser formal y no formal. La educación no formal es la que se transmite de padres a hijos. Por ejemplo, yo campesino le enseño a mi hijo a cultivar. Yo ceramista le enseño a mi hijo a hacer cerámicas y yo soy orfebre le enseño a mi hijo a hacer joyas, ¿ya? Y la educación formal es la que pasa por una escuela. La educación formal
terminaba siendo elitista, terminaba siendo solamente de la nobleza y de la alta nobleza para aquella época. Recuerda que el centro de estudios para las familias nobles de los incas se le llamaba ya Chaihuasi o Casa del Saber, y los profesores en ella se les conoce con el nombre de amautas. Ahí se termina definiendo a los diferentes hijos de los incas qué tipo de tarea van a tener de acuerdo a la capacidad que terminen mostrando en su preparación. ¿Ya? De ahí se va a terminar definiendo quién será el próximo inca. Ahora, ¿qué pasó al final de la historia? Ya te había mencionado. Recuerda que los españoles van a terminar aprovechando el debilitamiento de la élite incaica producto de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Pero veamos qué es lo que pasó. En el siglo XV, ya en el siglo XV, recuerden ustedes, hay algunos cambios importantes que se vienen produciendo. Para comenzar, desde finales de las guerras de las cruzadas, desde el siglo XII, ¿ya? Desde el siglo XII, ya del siglo XII hasta inicios del siglo XV, o sea, desde los años 1100 hasta los años 1400, el comercio entre Europa y Asia se hizo muy fluido. Y fueron los comerciantes italianos, ya venecianos, los que iniciaron precisamente eso al financiar la guerra de las cruzadas. ¿Ya? Gracias a ello tuvieron contacto con dos grandes rutas comerciales, la de la seda de los chinos, la de las especias de los indios, y ellos en el mar Mediterráneo oriental tenían contacto con estos pueblos, terminaban comprando sus productos caros, ¿ya? Y los terminaban vendiendo en Europa Occidental de una manera más cara por ser productos muy exclusivos. Tomen en cuenta que la Liga Italiana, o la Liga Lombarda, que manejaba el comercio en el Mediterráneo Oriental, es de ahí donde salieron las ciudades comerciales más poderosas de la época, ¿ya? Y que van a terminar financiando el desarrollo de la literatura y el arte, en el caso del humanismo y el renacimiento. Pero también hay que considerar otros eventos más. Toma en cuenta que para esa época, eh, mm, a inicios del siglo XV, hay un reino, ya que es el reino de Portugal, que comienza a intentar imitar lo que Italia hace. El príncipe Enrique el Navegante, que ya le hemos visto en la clase pasada, el príncipe Enrique el Navegante dice, bueno, si es que los españoles o los italianos tienen comercio y esa va a ser la fuente de su riqueza, ¿por qué no hacemos lo mismo en Portugal? Y la respuesta era porque en Italia, esto terminaba siendo un negocio individual, era un negocio de la burguesía, de los empresarios comerciales. Pero al no tener Portugal una burguesía, el príncipe Enrique el Navegante terminó de su propio dinero construyendo una escuela naval llamada como la Escuela de Sagres. Y la escuela de Sagres va a terminar trayendo navegantes italianos experimentados y preparando navegaciones y barcos ya de la Armada portuguesa. En 1423, la Escuela Náutica de Sagres, por Enrique el Navegante, comienza su viaje. Lo que ellos querían ya era tener contacto con los pueblos comerciantes del Asia, pero no lo podían hacer a través del Mediterráneo porque los italianos manejaban ese espacio, así que por lo tanto buscaron una nueva ruta, darle la vuelta al África, bordear el continente africano para poder llegar a la India. Recuerda que esa tarea no era tan fácil porque no se conocía el territorio. Se creía de que la Tierra era plana y tenía límites. Y por lo tanto, si yo terminaba avanzando, en algún momento me iba a encontrar con el límite del mundo e iba a desaparecer. Así que los portugueses navegaban lentamente, por las costas de Portugal, ¿ya? Para poder encontrar la curva que los lleve al territorio asiático. Pero recuerda que este viaje, insisto, comienza en 1423 a través de la ruta africana y llega recién a su objetivo, la India, en 1498. 75 años se demoraron. No se demoran porque el viaje sea tan largo, sino porque también habría que tomar en cuenta que este era un proceso de expansión comercial. Mientras iban pasando por las costas del África, iban encontrando oro, diamantes, marfil y población africana que era capturada y vendida como esclava en Europa. O sea que había todo un proceso de expansión comercial importante. Para 1488, Bartolomé Díaz termina bordeando el sur de Sudáfrica, pero recuerden que solo 10 años después, Vasco da Gama, un navegante portugués, va a terminar llegando a la India, ya recién en esa fecha. Ahora, España recién va a entrar en la competencia comercial contra los portugueses a inicios de 1492. Y te explico por qué en ese momento y no antes. En España
se había terminado produciendo una serie de problemas. España tenía que superar conflictos internos. En España, los dos reinos más poderosos, el de Aragón y Castilla, van a terminar uniéndose políticamente gracias al matrimonio de el rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla. Cuando ellos se casan, se produce la unión política de España. Pero no solamente eso, ¿ya? No solamente eso, sino que gracias a la unión de ellos, España se unifica y va a comenzar a generar un concepto de nación, ¿ya? De qué cosa es ser español. Ellos tienen por concepto de nación dos cosas. Para que uno sea español, tiene que hablar el idioma de Castilla, que se convierte en el idioma oficial de España, el castellano. Y por otro lado, habría que tomar en cuenta que ellos tendrían que, además de utilizar el castellano, ser católicos. ¿Ya? Ese era el otro elemento de integración para España, la religión católica. Después de haber establecido ello, recuerde que se va a establecer o se va a producir la culminación de la Guerra de la Reconquista. ¿Ya? La Guerra de la Reconquista terminó siendo una larguísima guerra que terminó enfrentando a los reinos de España contra los musulmanes, que los habían invadido desde el año 711. En esta guerra de la Reconquista, para mediados del siglo XV todavía quedaba un reino musulmán en la región, que era el reino de Granada, y contra ellos se terminaron enfrentando. ¿Cuál fue el resultado? Para 1492, el 1 de enero del 42, los musulmanes del reino de Granada fueron derrotados y por lo tanto España por completo católica se había hecho. Ahí recién es que se va a terminar escuchando recién con atención la propuesta de un personaje que es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón ya desde hace un tiempo atrás venía planteando que para poder tener comercio con el Asia, ya que estando desde la punta de mi nariz, yo queriendo llegar al Asia, que está aquí en mi oreja, no puedo hacerlo a través de mi pómulo, porque aquí están los turcos otomanos que en 1453 acaban de tomar el control de la ciudad de Constantinopla y han bloqueado todos los puertos para el comercio entre Europa y Asia. Y no lo puedo hacer por mi quijado, mi mentón, porque esa termina siendo la ruta africana manejada por parte de los portugueses. Pues la única ruta que le queda a España era ¿cuál? Si yo quiero viajar a la India desde España y no lo puedo hacer por la vía eh, oriental, pues viajo hacia el occidente. Si la Tierra es esférica, como decía Cristóbal Colón, le doy la vuelta al mundo y termino llegando a las Indias orientales. Colón había ofrecido ya esta propuesta y había pedido respaldo a diferentes reinos y nadie lo había terminado ayudando. Pero recién para 1492, Colón termina recibiendo ya el apoyo de un amigo, de un amigo, de un amigo que conoce a la reina y logra entrar a una reunión con ella. La reunión con la reina Isabel de Castilla se va a terminar estableciendo lo siguiente. La reina respalda la propuesta de Cristóbal Colón y por lo tanto ya los territorios que se terminen descubriendo van a terminar quedando en manos del reino de Castilla, lo que se firma en la capitulación de Santa Fe. La población de esos territorios conquistados van a ser súbditos de la reina y por lo tanto le pagarán tributos. También se terminó estableciendo de que Colón recibiría una serie de títulos y cargos, como el cargo de virrey, por ejemplo, autoridad en la región que se terminó teniendo, y el 10% de las riquezas obtenidas. Pero además, y más importante también, es que la reina no va a poner ni un centavo, ella no es la financista del viaje. La reina Isabel lo que va a terminar haciendo es reunir a Colón con un financista o con varios para que lo apoyen, para que le den dinero, para que su viaje se haga a cabo. Uno de los personajes importantes para eso es Luis de Santángel, que va a terminar financiando a Colón y que por lo tanto va a terminar pidiendo acceso a los mercados comercial, a los mercados que se encuentran. Parte del proceso de aquella época. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Con el permiso de la corona comienzan los viajes de Colón, que van a ser 4. El primer viaje, después de 65 días de haber zarpado de España, se va a terminar llegando hacia la isla de Guananí. Los españoles bautizan con el nombre de San Salvador. Después de Guananí encuentran Cuba, que bautizan como Juana, y luego van a terminar encontrando a Haití, a la cual bautizan como la Española. Después de un tiempo, regresan a España, y en España van a terminar siendo recibidos con mucha extrañeza, y además de eso, para saber qué cosa lo que han encontrado, ¿no? Porque todo el mundo viajaba y nadie regresaba. Colón termina no solamente mostrando lo que ha encontrado en estos territorios alejados que él creía que eran las Indias Orientales, pero que solamente eran islas en la zona del Mar Caribe.
Cuando Colón dijo esto, o cuando Colón llegó, dijo: "Uf, lo que vamos a encontrar es tremendo. Vamos a encontrar una gran cantidad de población, tierras muy fértiles, y por lo tanto se podría ocupar el territorio para colonizarlo, para explotarlo agrícolamente y para poder recibir tributos de la población". Así que con esta propuesta, muchos españoles viajan ya en el segundo viaje con Colón, 20 barcos para colonizar o ocupar el territorio del Mar Caribe, que es lo que vamos a encontrar para este segundo viaje, fundándose la primera ciudad española en América, que termina siendo la ciudad de Isabel. En el tercer viaje, Colón termina llegando a las costas de Venezuela, ¿ya? Al río Orinoco, y por lo tanto es la primera vez que termina llegando hacia suelo continental americano. Pero cuando él pasa nuevamente por la Isabela, lo que se va a terminar encontrando es que el territorio de Isabela estaba este, arrasado y la gente lo quería matar a Colón, lo acusaron de estafa. ¿Por qué? Porque la gente, los españoles en la ciudad, habían construido una pequeña villa, una ciudad con iglesia, campanario y todo lo demás, y un huracán lo había arrasado todo, ¿ya? Así que la gente consideró de que Colón los había estafado. No solamente el huracán destruyó todo, sino que los españoles llegaron con enfermedades y murió un montón de gente y las tierras no eran tan fértiles como se terminaba esperando. Así que le fue mal en este viaje a Colón. Lo encadenaron y lo regresaron a España como prisionero. La reina Isabel lo protege rápidamente y lo termina liberando, y en un cuarto viaje apoyado por la misma reina se va a terminar descubriendo más tierras en Centroamérica, ya en tierra firme. Honduras, Panamá, Costa Rica, etcétera, es lo que él descubre. Pero tras este viaje, Colón, estando en España, el rey Fernando de Aragón le va a terminar diciendo: mira, ya, tú vas a tener que ir a la cárcel, vas a tener que ir a la cárcel porque las personas que se sintieron estafadas por ti, al haber llegado hacia la ciudad de Isabela, han hecho denuncias formales con tu contra. Entonces lo mantuvieron en la cárcel durante algún tiempo, ya, y luego de eso le terminaron planteando: mira, yo te puedo liberar, le va a decir Fernando Aragón, pero tú tienes que renunciar a los beneficios de la capitulación de Santa Fe. Y él lo aceptó, él lo aceptó. A Colón, yo siempre digo, terminó siendo un tonto útil, terminó arriesgando su vida en favor de España, descubrió territorios, pero luego de eso lo terminaron sacando del campo. La corona establece la capitulación de Burgos, con lo cual se establecen los acuerdos de cómo colonizar, ocupar tierra firme o suelo continental americano de manera progresiva. Y una ciudad importante ya va a terminar siendo Panamá. Desde ahí salen los viajes que terminan llegando hacia el norte a someter a los aztecas y hacia el sur a someter a los incas, ¿ya? Precisamente Hernán Cortés somete a los aztecas y Francisco Pizarro a los incas, y eso es lo que vamos a ver en este preciso momento, ¿verdad? En este preciso momento. Primero, recuerda que Francisco Pizarro había recibido la información de que habían tierras ricas en el sur, ¿ya? La información en realidad no la recibió él, la recibe Vasco Núñez de Balboa, ¿ya? Quien había sido el líder de Francisco Pizarro en algunos viajes previos, y Pizarro hizo una conspiración para matarlo, ¿ya? Y lo sacó del camino. Ahora, el primer viaje de Francisco Pizarro está ligado a los famosos tres socios de la conquista: Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, que firmaron o formaron una empresa llamada la Empresa de Levante y un contrato llamado como el Contrato de Panamá. Con dicho contrato se va a terminar realizando el viaje hacia el sur, ¿ya? El viaje hacia el sur. En este viaje hacia el sur, que es un viaje privado, no se va a terminar encontrando nada. El primer viaje es considerado como el viaje de la exploración y es un total desastre, ¿ya? Un total desastre. Muere gente, pero no se termina consiguiendo ninguna riqueza importante. A pesar de eso, hay un segundo viaje que van a terminar realizando, y en ese segundo viaje sí la cosa mejora un poco más. Al principio difícil, cruzaron por la selva de Panamá y Colombia, pero no terminaban encontrando nada, hasta que al nuevo gobernador de Panamá se le ocurrió disolver el viaje, ¿ya? Disolver el viaje, porque había terminado recibiendo una serie de cartas de denuncias por abusos y asesinatos, y por lo tanto le pedían auxilio. Se suspende el viaje con el famoso incidente de los 13 de la isla del Gallo, pero los que quedaron con Francisco Pizarro continuaron con su viaje hacia el sur, por mar. Capturaron la embarcación de los indios de un pueblo conocido con el nombre de los Tayanes, y con estos son los que van a terminar viajando hacia el sur, llegando primero a Tumbes, al pueblo de los Tumbes. Llegan a ese pueblo, desembarcan en la ciudad y terminan viendo y describiendo a la ciudad de los Tumbes como un pueblo pequeño pero muy bien organizado. Luego van a terminar avanzando por mar y van a terminar llegando a conocer Chan Chan.
La ven desde afuera, pero ya es una ciudad gigante y ven población en las playas que los terminan mirando y un montón de tierras cultivables. Ahí sí los españoles dijeron, acá me doblé, acá sí hay muchas riquezas. Llegaron hasta Ancash, hasta el río Santa, y después de eso se dieron media vuelta. No invadieron Changchang, ¿sabes por qué? Por dos factores. Primero, uno, porque no tenían permiso. El gobernador de Panamá había terminado disolviendo el viaje. Y segundo, porque no eran muchos los españoles para poder realizar el ataque. Iba a terminar faltando gente. Así que por eso decidieron juntar su platita y financiar un viaje a Francisco Pizarro para que vaya a España. En nombre de todos ellos, se pide un permiso para invadir el Tahuantinsuyo directamente a la corona española. Entre el segundo y el tercer viaje se va a terminar estableciendo la firma de la capitulación de Toledo. La corona española autoriza la invasión del Tahuantinsuyo y crea la gobernación de la Nueva Castilla. Desde la línea ecuatorial, 200 leguas hacia el sur, va a terminar estableciéndose la región de la Nueva Castilla, donde Francisco Pizarro era el gobernador y el capitán general, mientras que Diego de Almagro solamente era alcalde de Tumbes y Hernando de Luque era obispo de Tumbes. Hernando de Luque quería ser nombrado obispo de América y Diego de Almagro quería ser nombrado adelantado, fundador de ciudades. Pero Francisco Pizarro no terminó realmente peleando por ellos en el momento de negociar con la corona española. Ya con el permiso se produce el tercer viaje, que es el viaje de la conquista o la invasión. Los españoles llegan a Tumbes y encuentran una Tumbes destruida, no saben qué ha pasado. Cuando llegan a lo que hoy vendría a ser Piura, fundan la primera ciudad española en el Perú, que se conoce con el nombre de San Miguel de Tangarará. En San Miguel se enteran de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa y la victoria de este último. Así que piden una entrevista con Atahualpa y él se las concede. Pero recuerden que en esa entrevista con Atahualpa va a terminar sucediendo algo. Atahualpa va a terminar siendo tomado prisionero, ¿ya? Atahualpa cree de que estos españoles terminan siendo amigos de Huáscar, ¿ya? De su hermano que recientemente había derrotado, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que hicieron? Entonces lo que hicieron. Atahualpa, prisionero, dijo, bueno, si estos son amigos de Huáscar, ¿qué voy a hacer? Pues matar a Huáscar. Lo terminó mandando a matar y cuando Huáscar terminó siendo asesinado, Atahualpa le dice a Pizarro, por si acaso, Huáscar acaba de morir. Lo que Atahualpa buscaba es que, si es que era correcto, si Pizarro era aliado de Huáscar, Huáscar murió, pues Atahualpa o los españoles ahora se tenían que poner del lado de Atahualpa. Pero no fue así, ¿ya? No fue para nada así. Cuando murió Huáscar, Pizarro le dice, bueno, si ha muerto Huáscar, ese no es mi problema, pero si tú lo has mandado a matar, eso termina siendo delito y pecado según las leyes españolas, porque ese es fratricidio. Has matado a tu hermano así como Caín mató a Abel. Así que por lo tanto te vamos a terminar castigando con la pena de muerte. Con la pena de muerte. Te vamos a quemar vivo. Y Atahualpa dijo, no, no me maten, yo tengo algo que ofrecerte. Te voy a dar 2 cuartos de plata y 1 cuarto de oro donde de mis manos, lo que son 2 cuartos de rescate. Pizarro dijo, ya, pero ¿dónde está? Así que se comienzan a saquear una serie a recoger una serie de objetos de oro y plata de diferentes regiones para terminar pagando el rescate de Atahualpa. Pero en realidad lo que Atahualpa estaba buscando era ganar tiempo para que sus tropas lo terminen liberando. Lamentablemente para él, cuando los españoles se enteraron de que todo terminaba siendo una estrategia para liberar a Atahualpa, lo que se decidió terminó siendo matar a Atahualpa. Atahualpa se le hace un juicio y se le va a terminar acusando de fratricidio. Y se le va a dar pena de muerte, ¿ya? Y se le va a terminar dando pena de muerte por garrote. Profe, ¿cómo es la pena de muerte con garrote? A Atahualpa, sentado, se le va a terminar poniendo un palo en la parte posterior del asiento y se le va a poner una soga que la que fue amarrada progresivamente hasta que murió ahogado. Cuando muere Atahualpa, hay que tomar en consideración, ¿ya? De que los españoles tienen un nuevo objetivo, ¿ya? El control de la capital de los incas, la región del Cusco. Y así comienza el proceso de viaje de Cajamarca a Cusco. Los españoles van a terminar teniendo una serie de ventajas, ¿ya? Para poder ganar en esta guerra. La primera ventaja era la debilidad de la élite incaica producto de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿ya?
La segunda ventaja terminaba siendo que a la muerte de Atahualpa, ¿ya? Un montón de etnias o pueblos se pusieron del lado de los españoles porque consideraban que si el desgraciado de Atahualpa ha muerto, entonces ellos pueden terminar recuperando su independencia si apoyan a los nuevos invasores. Tercero, ya tercero, termina siendo el apoyo de un sector de la élite incaica, la familia de Pachacútec y Tupayupanqui, que habían peleado contra Atahualpa en la guerra y que habían sido derrotados, se pusieron del lado de los españoles y les dijeron, mira, yo sé que tú quieres ingresar al Cusco por las riquezas que tiene, ¿ya? Pero hay un problema, al Cusco solamente termina entrando la nobleza, ¿ya? La nobleza inca. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ya? Si tú quieres terminar llegando por allá, ya si tú quieres terminar llegando por allá, entonces no vas a poder entrar a la ciudad porque no eres noble. Apóyanos a nosotros, que uno de nosotros termine siendo gobernante y nosotros te vamos a terminar permitiendo que ingreses a saquear la ciudad. Con todo ello, ya hubieron facilidades para que los españoles terminen tomando el control del Cusco. Pero a eso habría que sumarle otros elementos. ¿Qué otro elemento habría que sumarle? Bueno, el otro elemento importante es el Capañán, los caminos del Inca. Recuerda que los caminos del Inca, ya los caminos del Inca van a terminar siendo no solamente muy bien construidos, sino que permitieron un rápido paso desde Cajamarca hacia el Cusco y todo eso terminó siendo muy favorable para la victoria de los españoles en este proceso. Producto de la toma del Cusco, ya de la toma del Cusco, ya se puso fin al imperio incaico y con ello habría que tomar en cuenta algunas consecuencias. Primero, no solamente la caída del imperio, sino también un colapso demográfico de la población indígena. En menos de un siglo, la población indígena pasa de un número no menor de 9 millones de personas a 2 millones de indígenas. Las enfermedades como viruelas, sarampión y gripe van a terminar siendo importantes para el descenso demográfico de la población, además de conflictos, rebeliones, levantamientos y demás. Además hay un proceso de aculturación. Los españoles van a traer la cultura occidental, el cristianismo, el idioma castellano, y van a imponerla sobre la tradición andina. Y por otro lado hay un mestizaje racial, ¿ya? Entre españoles e indios, parte de los cambios que termina generando el proceso de invasión. Pero a partir de la toma del Cusco por parte de los españoles, también habría que tomar en cuenta que se producen dos eventos de forma paralela. Profesor, ¿qué es eso o a qué te refieres con estos eventos en paralelo? Lo que sucede es que a partir de la presencia de los españoles en el Cusco hay dos broncas. Primero, cuando los españoles llegan al Cusco, ¿ya? Diego de Almagro se entera de una noticia, que al parecer era buena, ¿ya? La corona española se había enterado de que en la capitulación o en el contrato de Panamá para formar los viajes de Pizarro, eh, Diego de Almagro ya no solamente era el encargado de conseguir los recursos para el viaje, sino que había sido elevado a rango de capitán, o sea, tenía el mismo rango que Francisco Pizarro. De tal manera que la corona había hecho mal en darle solo a Pizarro el cargo de gobernador y territorios en la administración, porque a Diego de Almagro le correspondía lo mismo. De esa forma, al llegar al Cusco, Almagro se entera que la corona ha hecho un pequeño cambio. ¿Cuál era el pequeño cambio? Desde la línea ecuatorial, 200 leguas más 70, o sea, 270 leguas, le pertenecían a la gobernación de la Nueva Castilla, y de ahí hacia el sur, por 200 leguas, se formaba la gobernación de la Nueva Toledo. Y en la Nueva Toledo, Diego de Almagro terminaba siendo el nuevo gobernador. Uy, Almagro se emocionó cuando se enteró de eso y le dijo a Pizarro, mira, me han dado esta noticia, así que me voy hacia el sur a ver las tierras que me corresponden. Se fue con un grupo de españoles, pero por si acaso le dijo a Almagro, que la zona del Cusco le pertenece a la Nueva Toledo, o sea, el territorio que termina siendo mío. Pizarro le dijo, no, le pertenece a la Nueva Castilla. Almagro le dijo, mira, no me voy a poner a pelear en este momento. Cuando regrese yo del sur, entonces ahí terminamos discutiendo a quién le pertenece a la región. Bacán, ya bacán. Almagro acepta y Almagro se va. El problema es este. Pizarro como Almagro son gobernadores y estos personajes pueden terminar entregando encomiendas. ¿Ya? ¿Qué cosa era una encomienda? Mira, los españoles que terminaron llegando al territorio americano para el proceso de invasión querían ser señores feudales, ser dueños de tierras y tener campesinos tributarios.
Pero la corona española no les dio ya tierras en propiedad. La corona española les dio encomiendas. La encomienda era un pueblo indígena entregado a un español y este pueblo iba a seguir haciendo su vida normal, solo que los españoles iban a protegerlos, educarlos y convertirlos al cristianismo o evangelizarlos. A cambio de esas misiones, a cambio de esas tareas, toma en cuenta que los españoles tenían que entregar parte de su producción ya, o trabajo como tributo a los españoles. Entonces, recuerda tú, una encomienda ya significaba para el español un beneficio, y el beneficio terminaba siendo el tributo. Ahora, habían encomiendas de mayor y de menor calidad. Las encomiendas de mayor calidad, ya las encomiendas de mayor calidad, eran aquellas que tenían mayor cantidad de población y que vivían esa población sobre suelos fértiles. A más fertilidad, más producción, y más producción, más tributo para el español. Esa era la lógica. Entonces ahí comienza el problema. Insisto, insisto. Eh, Cuando Almagro comienza a viajar hacia el sur, encuentra que las tierras no eran muy fértiles y las encomiendas que le correspondían, por lo tanto, a sus seguidores no eran las mejores. Por ese mismo caso, ya, por ese mismo caso, los almagristas decidieron abandonar su viaje hacia el sur y terminar regresando hacia la zona del Cusco para reclamarla como suya. Pero ahí es donde la cosa se puso complicada. La cosa se puso complicada. ¿Por qué? Porque cuando los almagristas llegan al Cusco, se encuentran con dos problemas. Problema número uno, los pizarristas ya se repartieron y saquearon la ciudad. Y problema número dos, en ese mismo momento, Manco Inca se venía rebelando contra los españoles. ¿Ya? Manco Inca había sido el personaje que fue nombrado como Inca con apoyo español en el Cusco y que permitió que los españoles entren y saqueen la ciudad. Pero tiempo después, a Manco Inca no se le terminó respetando el cargo del gobernante que venía teniendo y los españoles no respetaban las propiedades de las panacas o las familias nobles del Cusco. Y esto terminó generando que se produzca una fuerte discordia. Manco Inca en 1536 pasó de aliado de los españoles a opositor del mismo y por lo tanto se produce la rebelión de Manco Inca. Insisto, Manco Inca está atacando a los españoles en la ciudad del Cusco, ya en la ciudad del Cusco, y justo cuando los está atacando, ya justo cuando los está atacando, al hermano de Francisco Pizarro, que era Hernando, el quien se había encargado de dirigir la ciudad, llega Diego de Almagro. Diego de Almagro molesto, ¿no? Ya Diego de Almagro molesto viene a reclamar la ciudad del Cusco, pero el Cusco, repito, ya los españoles se lo habían terminado repartiendo. Lo primero que hizo Diego de Almagro, ya lo primero que hizo Diego de Almagro es decir, bueno, a ver, vamos a dejar de lado un ratito la bronca con la gente de Francisco Pizarro y vamos a unirnos para derrotar a Manco Inca. Y así se estableció, ¿ya? Los dos se unen, Manco Inca termina siendo derrotado y Manco Inca va a ser retirado del Cusco. Pero comienzan las guerras civiles. Diego de Almagro y su gente agarran a los hermanos de Francisco Pizarro, Fernando y Gonzalo, y los terminan tomando prisioneros tras una batalla llamada con el nombre de la batalla de Abancayo Pachachaca. ¿Ya? Y ahí comienza la bronca. La bronca es parte de las denominadas guerras civiles. La primera guerra civil es una guerra directa entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro. Los dos reclamando la región del Cusco, si para Nueva Castilla o Nueva Toledo. Pero recuerden que no solamente es una guerra entre Pizarro y Almagro, no es una guerra entre dos en que se van a terminar peleando parados sin pueblo en la calle. No, al contrario. Recuerda tú que la guerra implica a varias otras personas más. Los pizarristas. ¿Quiénes son los pizarristas? Son los seguidores de Francisco Pizarro, ¿ya? Que terminan peleando por su líder por una cuestión bien simple. Si Francisco Pizarro gana la guerra, ellos se quedan con las ricas encomiendas de la Nueva Castilla, o sea, de la zona del norte del Perú. Pero, si los almagristas pelean por su líder, ¿por qué? Por Diego de Almagro. Porque si su líder gana, le puede arrebatar a Francisco Pizarro o a los pizarristas las encomiendas y repartírselo a beneficio de ellos. De tal manera de que la pelea por buenas encomiendas entre pizarristas y almagristas es otro motivo para el conflicto. Insisto, ¿qué pasó en este proceso? Después de haber derrotado a los hermanos de Pizarro y tomar el control del Cusco, Diego de Almagro va a terminar entrando en una reunión con Francisco Pizarro, y esa reunión se le conoce con el nombre de la Conferencia de Mala. En la conferencia, ya Pizarro y Almagro no se ponen de acuerdo a quién le pertenece el Cusco,
y deciden que un representante de la corona española establezca esa situación. Mientras tanto, Pizarro dijo, bueno, Almagro, tú quédate con el Cusco hasta que venga un representante de la corona. Bueno, en la misma conferencia de Mala, Almagro dijo, bueno, ya que tú estás siendo buena gente, yo también voy a terminar liberando a tus hermanos que tengo prisioneros. Hasta ahí estaba bonito, ya hasta ahí todo estaba bonito. Pero los hermanos de Francisco Pizarro no estaban para nada de acuerdo. Y los hermanos de Francisco Pizarro lo que hicieron fue enfrentar a Diego de Almagro, derrotarlo en una batalla llamada la Batalla de las Salinas y tras eso terminar asesinándolo. Un grupo de almagristas terminó viajando hacia Panamá a buscar al hijo mestizo de Diego de Almagro, llamado Diego de Almagro el Mozo, y lo proclamaron como heredero de su padre y por lo tanto gobernador de la Nueva Toledo también. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Bueno, Almagro el Mozo, va a terminar junto con los almagristas asesinando a Francisco Pizarro en la ciudad de Lima. Y a la muerte de Francisco Pizarro, los almagristas proclaman a Almagro Hermoso como gobernador del Perú. Es decir, ya no solo de la Nueva Toledo, sino también de la Nueva Castilla. Por lo tanto, las tierras fértiles del norte, las buenas encomiendas del norte, pasaron a los almagristas. Y mientras que los almagristas evidentemente están contentos, los pizarristas evidentemente están perjudicados. Después de la muerte de los dos grandes líderes, la corona española recién termina enviando a un representante para que solucione el problema. Bastante tarde ya, pero ese pata que terminan enviando se llama Vaca de Castro. Vaca de Castro, ¿qué es lo que hizo? Con apoyo de los pizarristas, vence a los almagristas en una batalla llamada la Batalla de Chupas, y tras derrotarlo, ¿qué es lo que hizo? Muy hábilmente, como quedaban pizarristas y almagristas en poco número, ya en poco número, para que nadie se revele después, le dio encomiendas a todos. Todos estaban contentos. Los pizarristas amigos y los almagristas enemigos también. Todos estaban contentos. De ahí en adelante, ya de ahí en adelante, lo que se va a terminar haciendo es para poder mantener calmada la situación, repito, los encomenderos, los españoles van a comenzar a explotar duramente su encomienda, van a explotar a los indígenas, ya van a explotar a los indígenas para poder obtener la mayor cantidad de beneficios económicos. Pero ahí no quedó todo, ¿ya? La cosa se puso más complicada todavía con algo. ¿Ya? En el año de 1542, el rey de España, Carlos I, que a la vez era emperador de Alemania con el nombre de Carlos V, ¿qué cosa fue lo que hizo? Este personaje estableció que para poder tener un mayor control o un control real sobre el territorio americano, tenía que sacar a los débiles gobernadores y cambiarlos por virreyes, ¿tá? Y además sacar del camino a los encomenderos que eran un problema. Las encomiendas entregadas a la gente de Pizarro y a la gente de Almagro, eran encomiendas a perpetuidad, entregadas a los españoles invasores, pero también a sus hijos, a sus nietos, a toda su generación medieval. El español estableció con las llamadas leyes nuevas de Indias la creación de los virreinatos de Nueva España o México y el virreinato del Perú. Pero también terminó estableciendo que las encomiendas ya no eran perpetuas, sino que las encomiendas eran de una o dos vidas. Esto a los encomenderos no les gustó y los grandes encomenderos van a terminar rebelándose bajo el liderazgo de Gonzalo Pizarro. Ellos tomaron como medida más trascendental el asesinato del primer virrey del Perú. No lo dejaron gobernar en Lima a Blasco Núñez de Vela, ¿ya? Y cuando asesinaron al primer virrey, varios de los encomenderos decidieron declarar al Perú independiente de España. O sea, ellos terminaban siendo encomenderos separatistas, ¿ya? ¿Por qué decidieron proclamar al Perú independiente de España? Por una lógica, ¿ya? Lo que ellos sabían es que la corona española ahora evidentemente vendría a cobrar venganza ya por la muerte del virrey. Entonces, si la corona española va a venir a atacarnos, entonces hay que plantear de que ese ataque es ilegal. ¿Por qué? Es legal si nosotros fuéramos su colonia, pero es ilegal cuando nosotros somos ahora un territorio libre e independiente. Tenemos el derecho a protegernos. Bajo la situación, se produce una nueva guerra, ¿ya? La guerra de la rebelión de los encomenderos. ¿Sabes qué pasó? La corona española no terminó enviando un ejército poderoso. La corona española solamente envió a una sola persona. ¿Esa persona quién era? ¿Un Saiyajin para poder resolver el problema? No, esa persona se llamaba Pedro de la Gasca, sacerdote y pacificador de las tierras del Perú. Pedro de la Gasca, solamente hizo algo. ¿Ya? Él llegó y dijo, como soy sacerdote, les ofrezco el perdón de Dios a todos los encomenderos que pasen de rebeldes a aliados a mí.
¿Por qué? Porque ya que el rey gobierna, ya por gracia de Dios, si ustedes se rebelan contra él, Dios los va a terminar juzgando, ya a ustedes y se van a ir al infierno. Yo los puedo terminar, digamos así, perdonando porque termino siendo sacerdote. Así que pónganse de mi lado y no se van a ir al infierno. Segundo, también les ofrezco el perdón del rey. ¿Ya? Les ofrezco el perdón del rey. ¿Cómo es eso? ¿Ya? ¿Cómo es eso, profe? Que como él es el representante de la corona, si tú te pones de mi lado y dejas la rebelión, entonces, por lo tanto, ya por lo tanto, no se te va a terminar juzgando. Y tercero, te ofrezco una mayor cantidad de encomiendas, ya no de una o dos vidas, sino de tres, cuatro o cinco. ¿Ya? Bajo esa lógica, hay que tomar en consideración, ya hay que tomar en consideración que muchos encomenderos rebeldes ahora terminaron pasando a ser aliados de la corona, ¿ya? Aliados de Pedro de la Gasca. Y con ellos se va a terminar logrando derrotar a Gonzalo Pizarro en la batalla de Jaquijahuana. Producto de la victoria en Jaquijahuana, ya se termina poniendo fin a la rebelión de los encomenderos, ya la rebelión de los encomenderos del año 1542. Pero Pedro de la Gasca cometió un error, ¿ya? ¿Cuál fue el error, profe? Bueno, el error fue que Pedro de la Gasca, Pedro de la Gasca, como había planteado que iba a terminar beneficiando a quienes lo ayudaron, él terminó convocando a una reunión para repartir una cantidad de 100 encomiendas. Ya consideraba eso como suficiente. Pero ya a la reunión terminaron asistiendo 1000 españoles aproximadamente, entre personas que lo ayudaron y personas que dijeron, bueno, yo no te ayudé, pero tampoco estuve en tu contra, así que no tienes por qué quitarme mis encomiendas y dame pues lo que se me pida, ¿no? O lo que yo esté pidiendo. Lo que va a terminar pasando, él había pensado repartir 100, no 1000. Entonces, al final, ¿qué es lo que hizo? De las 100 encomiendas terminó haciendo aproximadamente a 260 españoles. El problema es que cuando 260 se vieron perjudicados, 740 no recibieron nada. Y aquellos que no recibieron nada van a terminar declarándose insatisfechos del reparto y por lo tanto van a terminar sublevándose. El líder de la rebelión terminó siendo Francisco Hernández de Girón, ya líder de la rebelión de los insatisfechos, pero este personaje va a ser rápidamente derrotado en una batalla llamada como la batalla de Puca, la batalla de Pucará. En Pucará se puso fin a la rebelión de los insatisfechos. O sea, no terminó teniendo mayor cantidad de tiempo de duración ni mayor cantidad de vigencia porque van a terminar siendo rápidamente derrotados, ya rápidamente derrotados. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Otro aspecto a tomar en consideración es que, como le decía hace un rato, de manera paralela se venía produciendo la denominada resistencia inca. La resistencia inca termina siendo la rebelión de un sector de la élite española, ya ni siquiera toda la élite incaica, de un sector de la élite inca, disculpa, contra los españoles. Ya ni siquiera fue toda la población inca, solamente un sector de la misma, ya un sector de la misma. ¿Y qué pasó? ¿Qué se dijo? ¿Qué hicieron? Pues bueno, eso es lo que tenemos que pasar a ver a continuación. Lo primero que hay que recordar, lo primero que hay que recordar es que quienes se terminaron revelando, quienes se terminaron revelando, fueron los generales de Atahualpa. No pudieron liberar a Atahualpa en Cajamarca, pero intentaron frenar la llegada de los españoles hacia la ciudad del Cusco. Rumiñahui, Quisquis y Calcuchimac son los que van a terminar liderando este proceso, ¿ya? Pero van a terminar siendo derrotados. ¿Ya? Van a terminar siendo derrotados. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Al ser derrotados, Manco Inca es nombrado como gobernante en la ciudad del Cusco y Manco Inca apoyó a los españoles para ingresar a la ciudad. En 1576, como le dije hace un rato, Manco Inca pasa de aliado a opositor porque no se respeta su grado de Inca ni se respeta las propiedades de las panaques. La rebelión de Manco Inca ya no era en todo el imperio. La rebelión de Manco Inca solamente fue en Cusco, liderada por él, y en Lima por su primo Quisu Yupanqui. El objetivo de Manco Inca era derrotar a los españoles y restablecer el imperio incaico bajo su mando. Pero lamentablemente, la traición de los huancas que apoyaron a los españoles en Cusco contra Manco Inca y que terminaron atacando a Quisu Yupanqui a su avance hacia Lima, va a terminar poniéndole fin a este levantamiento. Manco Inca derrotado
va a terminar trasladándose hacia la zona de la selva alta del Cusco, a Vilcabamba, y desde ahí se inicia la llamada rebelión de los Inti de Vilcabamba, que va a ser un proceso prolongado, pero ya sin mayor amenaza, de 1537 hasta 1571. Manco Inca, ya Manco Inca, está organizando tropas para enfrentarse a los españoles, pero termina recibiendo una mejor noticia. Un grupo de almagristas, a la muerte de Diego de Almagro, el papá, ¿ya? Decidió unirse a él contra Pizarro, mientras que otro estaba buscando a Almagro el Mozo. ¿Ya? ¿Qué pasó? Se unieron a Manco Inca, pero no lo quisieron reconocer como líder y lo mataron. ¿Ya? El hijo de Manco Inca, Sairi Túpac, se dio cuenta de algo. Los españoles están que se pelean entre ellos por encomiendas. Para estos españoles, para estos invasores, la encomienda es lo más importante que existe. Tupac terminó pidiendo una reunión con el virrey Hurtado de Mendoza, ya Hurtado de Mendoza en la ciudad de Lima, y le terminó planteando, si ustedes se pelean por encomiendas, yo también quiero una, y reconozco a tu rey como rey de todos esos territorios. Lo que yo quiero termina siendo la encomienda del Yucal, la tierra más fértil de todo el Tahuantinsuyo. El virrey Hurtado de Mendoza terminó mandando la información a España, y en España dijeron, denle la encomienda que tienen y que no moleste. Así que Tupac se rinde ante los españoles, reconoce la autoría en esos territorios a cambio de la encomienda del país. Cuando Saidi Tupac termina siendo sometido, su hermano Tito Pusi Yupanqui va a decir, aguanta, acá el que se ha terminado sometiendo es mi hermano, no yo, ya no yo. Así que yo sí voy a pelear. Tito Pusi Yupanqui retoma las armas en contra de los españoles y continúa precisamente su enfrentamiento. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Después de un tiempo de peleas, ya Tito Yupanqui y la corona española llegan a un acuerdo conocido con el nombre de la Paz de Acobamba. Y en la Paz de Acobamba, ¿qué cosa fue lo que se estableció? En la Paz de Acobamba se estableció que Vilcabamba, la selva del Cusco, pasaba a ser ahora reino de Tito Yupanqui. Y lo que quería él es que la corona española lo reconozca como rey. ¿Ya? Tú, Felipe II, eres rey de todo ese territorio, pero tú me tienes que reconocer como tu igual, como rey de Vilcabamba. Y así lo terminó aceptando. Así lo terminó aceptando. Pero la corona le puso dos condiciones. Tú serás rey de Vilcabamba, pero en esta región se tiene que evangelizar al cristianismo. Lo segundo es que tú debes permitir que los españoles y ustedes tengan comercio. Bacán, ¿ya? Y Tupusi Yupanqui aceptó, ¿ya? Aceptó. Pero algunos años después, en 1571, se produce un problema. Tupusi Yupanqui termina cayendo enfermo y se le pide a los sacerdotes cristianos, agustinos, en esa región que terminen preparando algo para curarlo. Y cuando le dieron el brebaje, Tupusi Yupanqui se murió. La población de Vilcabamba acusó a los sacerdotes de asesinato y los terminaron asesinando. El hermano de Tito Yupanqui, llamado Tupac Amaru, va a terminar planteando lo siguiente. ¿Ya? A ver, a partir de ahora, Vilcabamba es un reino autárquico. Así que eso significa que no vamos a tener comercio con España, ni vamos a terminar permitiendo la evangelización sobre nuestro territorio. Con esa consigna, repito, se rompió cualquier relación con los españoles en la región. Hasta ahí todo normal, ¿eh? Hasta ahí todo normal. Pero se generó un problema. ¿Cuál fue el problema? Un comerciante español decide entrar a Vilcabamba sin saber todo lo que está pasando, ¿ya? Y lo mata. Y su asesinato terminó siendo el pretexto para que el virrey del Perú de aquel entonces, el quinto virrey Francisco de Toledo, mande a capturar a Tupac Amaru y públicamente lo termine decapitando y descuartizando frente a los curacas o frente a los indios nobles de diferentes zonas del Cusco. Las partes del cuerpo de Tupac Amaru fueron dispersas en toda la ciudad para que todo el mundo vea que si se revela, así va a terminar. No te olvides tú. ¿Qué pasó? Ya que pasó, la muerte de Tupac Amaru le puso fin, ¿ya? Le puso fin a este periodo de la resistencia. ¿Ya? Y se considera de que solamente hay un pequeño eco que termina siendo la llamada resistencia cultural. La resistencia cultural está ligada a un mito, a la muerte de Tupac Amaru. Se decía que en algún momento las partes del cuerpo del Inca y su cabeza se reunirán, restablecerá el Tahuantinsuyo y expulsará a los españoles. Es una versión mesiánica de la historia. En algún momento un Mesías, Salvador, Redentor nos va a terminar cuidando y salvando de todos los problemas en los que los españoles nos han terminado metiendo. También habría que sumarle otra cuestión, el llamado movimiento Taquioncoy. El Taquioncoy es según precisamente sus defensores, es un movimiento religioso. Es un movimiento religioso que rechaza la religión cristiana
y termina, o la religión cristiana, ¿sí? Y termina planteando el retorno del culto a los dioses andinos, a las huacas. Eso es lo que se va a terminar planteando. Bueno, con las leyes nuevas de India, que hace un rato les comentaba, en 1542, se le dio vida al gobierno virreinal. Con el virreinato peruano habría que tomar en cuenta, muchachos y muchachas, que se inicia un nuevo sistema de gobierno que reemplaza las gobernaciones y que va a estar vigente en el territorio peruano hasta 1821. ¿Ya? Cuando hablamos del gobierno colonial o del virreinato, hay que recordar que el gobierno en general va a estar dividido entre instituciones metropolitanas e instituciones coloniales. Se le llama metropolitanas a aquellas que se encuentran allá en España y desde donde se terminan estableciendo leyes para América. Por ejemplo, recuerda que la máxima autoridad del reino, por lo tanto de las colonias también, termina siendo el rey. ¿Ya? Y cuando el rey termina emitiendo una ley llamada Real Cédula, pues todo el mundo la tiene que terminar cumpliendo. ¿Ya? Recuerda que entre el siglo XVI y XVII el gobierno estuvo en manos de la familia Habsburgo y se le conoce al siglo XVI como la Era de Oro Española, porque en este periodo están los reyes más poderosos de España, Carlos I y Felipe II, que además son los reyes más poderosos del mundo para aquel momento. ¿Qué más hay que tomar en consideración? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Él era rey de Castilla y Aragón en España, era rey de Sicilia, Saboya y Nápoles en Italia. Hasta llevaban 5 reinos, 5 coronas sobre su cabeza. También era rey de Flandes, que era Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y de Yapa, el continente americano. ¿Cómo hace para poder manejar tantos reinos? Era imposible. Por eso es que el rey terminó creando a un grupo de asesores que se encargaban de administrar parte de los territorios que él poseía. Por ejemplo, para administrar América se terminó creando el llamado Real y Supremo Consejo de Indias, o simplemente el Consejo de Indias. El Consejo de Indias era el máximo organismo de control político y jurídico sobre el territorio americano. O sea, ellos realmente son los que dirigen la región americana desde España. Ellos establecen las leyes para América, llamadas por el nombre de las leyes de Indias. Ellos son los que van a nombrar los funcionarios del gobierno para América, ¿ya? Ellos son los que terminan proponiendo que van a ser el próximo virrey y el rey solamente termina firmando el acta, ¿ya? Además, son el máximo el máximo tribunal de justicia al cual un americano puede terminar accediendo, ¿tá? Accediendo. ¿Y por qué digo el máximo? Para eso, bueno, tenemos que pasar a la siguiente diapositiva. Supongamos que nosotros no vivimos en Lima, ¿ya? Supongamos que nosotros terminamos viviendo vamos a poner, en Valparaíso, en Chile, en Valparaíso, Chile. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Si su compañero Ventosilla, por ejemplo, me termina robando mi celular, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, si él me roba a mí mi celular, y estuviéramos en la época colonial, yo denuncio el robo. Profesor, y en esa época, ¿ante quién denunciaba ese robo? Ante un juez en primera instancia, primer nivel, que debe resolver el tema. El juez en primera instancia era el corregidor, el gobernador de la provincia donde nosotros terminamos viviendo, ¿ya? Después de ya, si a él o a mí no me gusta el resultado o el veredicto, lo terminamos pasando a la segunda instancia. La segunda instancia era la audiencia o el centro judicial. Y como estamos viviendo en Chile, entonces la segunda instancia era la audiencia de Santiago de Chile, ¿ya? Si no te gusta el veredicto de la audiencia de Santiago de Chile, entonces el máximo tribunal al que puede acceder, ¿ya? Un poblador, ¿ya? En el virreinato peruano era a la Real Audiencia de Lima. Y si no te gusta el resultado de la Real Audiencia de Lima, te puedes ir hasta el Consejo de Indias, que era la máxima instancia judicial a la que un americano podía acceder. No te olvides tú. Siguiente caso. Recuerda tú que dentro del sistema de gobierno, ¿no? Dentro del sistema de gobierno, en América, quien está a la cabeza del poder terminan siendo los virreyes. Pero recuerda además, que de los virreyes que gobernaron el Perú entre el siglo XVI y XVII, Francisco de Toledo es considerado como el personaje más representativo. Él es un virrey trascendental porque las medidas que él tomó van a terminar siendo importantes para la organización del virreinato entre estos dos siglos. Toledo es el quinto virrey del Perú, gobernó entre 1569 y 1581, considerado como el organizador del virreinato en favor de la corona española. ¿Cuál era su tarea más importante cuando él llegó al Perú? Su
tarea era incrementar la cantidad y calidad, ¿ya?, de la producción de plata en las minas de Potosí en el actual territorio de Bolivia, en el Alto Perú. Para poder hacerlo, el virrey Toledo terminó generando varios cambios. Pero uno, yo necesito mucha mano de obra para que entren al cerro y saquen los minerales. Entonces, el problema era que la población estaba muriendo por las enfermedades y estaba muy dispersa. Entonces, ¿qué cosa es lo que hizo el virrey Toledo? A esta población dispersa la terminó concentrando, ya concentrando, reduciendo un solo espacio y terminó creando grupos llamados por el nombre de reducciones. Redujo a la población a determinados territorios y ya los tenía en un solo lugar para poder, uno, trasladarlos a las minas para poder trabajar y facilitar el cobro del impuesto. Segunda situación. Eh, Cuando tú llevas a la gente a trabajar, el virrey Toledo ha terminado estableciendo algo llamado con el nombre de la mita. ¿Ya? De la mita. Profesor, ¿qué es eso? La mita ya era una forma de trabajo para el Estado en la época incaica, pero lo que van a terminar haciendo, o lo que va a hacer Toledo, es restablecer el sistema de la mita, pero con algunos cambios, ¿ya? Con algunos cambios. Con la mita minera, que es lo que hizo el virrey Toledo, la gente iba a trabajar a la mina y por su trabajo terminaba recibiendo un pago. ¿Ya? Terminaba recibiendo un pago. Con ese pago que se te daba, tú tenías que pagar tu tributo indígena, que antes le pagabas a los encomenderos, se lo tenías que pagar a la corona, pero no lo pagabas ya en trabajo o en productos, sino que lo pagabas en dinero. Toledo estableció la tasación del tributo en dinero y es otra de las novedades. Supongamos, tú ibas a trabajar a la mina, ¿ya?, y te pagaban 600 soles por ese trabajo. ¿Ya? De los 600, el tributo indígena terminaba siendo 200 soles en junio y 200 soles en diciembre. Con la plata que te quedaba, ¿qué hacías tú? Tenías que comprar cosas. Y eso ha sido pregunta de examen de admisión. Toledo va a terminar integrando a la población indígena al mercado a través del dinero que terminaba ganando por el trabajo en las minas. ¿Qué más hay que recordar? Cuando tú sacabas el mineral de las minas de Potosí, no terminaba saliendo plata pura, como al principio, sino que terminaba saliendo mineral pateado. Profe, ¿qué es eso del mineral pateado? De la mina terminaba saliendo plata, cobre, zinc, estaño, plomo, todo junto, estaba todo junto. Y lo que terminaba haciendo, de ahí lo que se terminaba haciendo era un sistema llamado como el sistema de la amalgama de mercurio. Gracias al mercurio de las minas de Huancavelica, se procesaba y se limpiaba. O sea, tú agarrabas al metal de Potosí y lo fundías, lo terminabas poniendo estado líquido, y luego lo ponía sobre piscinas de mercurio a altas temperaturas y este separaba los metales por peso atómico, de tal manera que se obtenía plata de buena calidad, ¿ya?, con este sistema. Toledo va a terminar sin duda organizando la mano de obra, estableciendo las reducciones, estableciendo el tributo en dinero, incrementando la producción de la plata, y el gobierno español evidentemente estaba contento con el rey Toledo. También se establece el Tribunal de la Santa Inquisición para terminar castigando a los herejes, sobre todo para intentar frenar el avance de las ideas luteranas o calvinistas del protestantismo en el territorio americano. Además de reestructurar la Universidad de San Marcos, que había nacido algunos años antes, en 1551. ¿Ya? En el caso del gobierno, regresemos nuevamente a esto, recuerda tú que en el territorio americano la máxima figura del gobierno terminaba siendo el virrey. ¿Ya? El virrey también dicta leyes llamadas con el nombre de ordenanzas, ya ordenanzas. Recuerda que el virrey durante su gobierno podía recibir denuncias de un montón de cosas, sobre todo de abuso, de estafa, de robos, pero por más denuncias que recibieran no lo podían procesar judicialmente. Recién cuando acababa su periodo de gobierno es que él era procesado. Cuando era procesado, repito, en España, en el Consejo de Indias, a través de algo llamado con el nombre del juicio de residencia. Cuando cuando el virrey cuando el virrey moría, o el virrey estaba en guerra, o el virrey estaba enfermo y no podía ejercer el control del gobierno, quien ejercía el control del gobierno terminaba siendo la Real Audiencia. ¿Ya? Recuerden, la Real Audiencia es el máximo tribunal de justicia en el territorio del virreinato peruano, por eso dice acá es el máximo tribunal de justicia colonial. Los jueces de la Real Audiencia se les conoce con el nombre de oidores, ¿ya? Se les conoce con el nombre de oidores, ¿ya? Pero además habría que tomar en cuenta otros aspectos. Ya te dije hace un rato, había
audiencias regionales, como la audiencia de Quito para Ecuador, Charcas para Bolivia, Santiago para Chile, Buenos Aires para el Río de la Plata o Argentina, Panamá, etc. Pero por encima de ellas, la Real Audiencia de Lima, que era el máximo tribunal de justicia en el territorio del virreinato peruano. Además, el virreinato se dividía en provincias y esas provincias se les conoce con el nombre de corregimientos. No te olvides tú. Las provincias se les conoce con el nombre de corregimientos. Y las provincias o corregimientos venían, o los corregidores, que eran los funcionarios que dirigían un corregimiento, tenían cuatro funciones en particular. Ellos eran juez en primera instancia. Segundo, una provincia o corregimiento estaba conformada por pueblos de indios llamados reducciones y una o dos ciudades de españoles, ya de españoles, que se le llama simplemente ciudades, dirigidas por un cabildo municipio y un alcalde. ¿Ya? Entonces, como el pueblo que dirige el corregidor son principalmente población indígena, el corregidor, ¿qué es lo que hace? El corregidor organiza la mita, él define qué tipo de trabajo van a terminar teniendo los indios. Al principio solamente había mita minera con el virrey Toledo, pero ahora había mita obrajera para la producción de ropa, mita de plaza para las construcciones como palacios, iglesias, caminos, y la mita de pongo para que el indio sea utilizado como sirviente en casa de los nobles. Entonces, ¿quién define a dónde va a trabajar el indio? El corregidor, ya es el que organiza la mita. Tercero, recuerda que el corregidor va a terminar estableciendo también la recaudación de los tributos como el tributo indígena. Y cuarto, el corregidor es el que hace el reparto de las mercancías. Al corregidor, recuerda, le terminaban pagando un salario. Vamos a suponer que su salario es de 10.000 soles mensuales. A él le pagan 5.000 en dinero y 5.000 en productos que le envían desde España. Él los tiene que vender, pero como la gente no le quiere comprar productos usados o productos que no terminan siendo muy útiles, lo que él hace es poner en fila a toda la población indígena y repartirles productos. ¿Verdad? Estamos en junio, donde se pone el tributo indígena. Bueno, toma, lo pongo en fila, toma tu camisa, tu blusa, tu seda, tu peine, ya tu peine, tu zapato, tu cartera. O sea, cualquier cosa le tenía dinero. En diciembre me lo pagan. Así que todo el mundo ya sabía lo que tenía que hacer. Si tú no pagabas, fácil, era fácil. El corregidor te terminaba enviando a la mitad minera, el trabajo más difícil, ¿no? Por no haber terminado comprando las cosas que él terminaba pidiendo. Ya no te olvides tú. Ahora, ¿qué más? Lo otro que debe tomar en cuenta es la economía. En el aspecto comercial, la corona española promueve el mercantilismo. La corona promueve la actividad del comercio, pero va a cobrar muchos impuestos y establece el precio de los productos en algunos casos. Además, en el siglo XVI, en los años 1500, lo que se terminaba buscando era ¿qué cosa? Lo que terminaba buscando era acumular la mayor cantidad de metales preciosos. Oro de los saqueos de los templos y de la captura de Atahualpa, y plata por la explotación de las minas de Potosí. ¿Ya? Pero también habría que tomar en cuenta otro dato. Respecto al comercio, España ejerce un comercio de carácter monopólico. Solo España puede vender legalmente productos sobre el territorio americano a través de tres puertos exclusivos, o se llama exclusivismo. Termina siendo el puerto de Sevilla en España, el puerto de Veracruz en México y el puerto de Callao en el Perú. ¿Ya? Lo que hay que tomar en cuenta, ya lo que hay que tomar en cuenta es que no se puede comprar productos a ningún otro reino, ¿ya? O a ningún comerciante que no tenga permiso. Pero de todas maneras entraban productos que no están pagando tributos y a eso se le conoce con el nombre del contrabando. Los primeros contrabandistas son los propios españoles, ¿ya? Son los propios españoles. Pero hay que tomar en cuenta que también habían contrabandistas de origen extranjero, portugueses, ingleses, franceses, holandeses, en ese orden específico. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Recuerda que de España a América se terminaban trayendo vino, ropas, herramientas, pero de América a España, ¿qué cosa terminaba saliendo? Terminaba saliendo oro, pero principalmente plata. Pues en el camino ya había una gran posibilidad de robo, ya había una gran posibilidad de robo. Y en ese sentido, había que tomar en cuenta que piratas y corsarios, ya que eran ladrones en alta mar, terminaban siendo una amenaza. Los piratas eran los ladrones de alta mar. Los corsarios también, pero con la diferencia que ellos terminaban siendo protegidos, ya protegidos por parte de un reino que los apoyaba, como era el reino de Inglaterra, como era el reino de Inglaterra principalmente. Para poder defenderse de ellos, se terminó creando un sistema llamado como el sistema de flotas y galeones. Es decir, las embarcaciones comerciales ya no salían de manera individual,
sino que terminaban saliendo en grupos llamados flotas, ¿ya? Y eran protegidos por barcos militares llamados con el nombre de galeones. Por otro lado, el comercio también se intentaba controlar mediante otros mecanismos. Por ejemplo, todos los productos que salían de España a América o que ingresaban a España desde el territorio americano eran revisados por la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla se encargaba de registrar los productos, la tripulación y cobrar los impuestos y ser el máximo tribunal de justicia comercial, además de cobrar el impuesto por el comercio que era el llamado el almojarifazgo, el comercio entre España y sus colonias. Cuando los productos salían de España, ya tenían que llegar o a Veracruz en México o a Callao en el Perú. Y en el Callao, por ejemplo, estaba el Tribunal del Consulado que se encargaba de recibir los productos, evitar el contrabando y además de eso manejar el comercio en América del Sur. Por ejemplo, un producto que salía de España no podía llegar directamente a Argentina, tenía que pasar por el Atlántico, cruzar por tierra, por Panamá, llegar al Callao y del Callao recién se enviaba a Argentina. Argentina los productos terminaban llegando tarde y muy lentos y muy costosos. Y eso va a terminar generando o va a terminar promoviendo, por ejemplo, el sistema del contrabando. ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Y lo recuerda que la principal actividad económica promovida por la corona española es la minería. La corona se quedaba con el 20% de la producción de los metales. ¿Ya? Esto se le llama el impuesto del quinto real. Recuerda que el principal centro minero terminaba siendo Potosí, de donde se obtenía plata, pero la plata no se puede terminar produciendo si es que no vienes teniendo el mercurio de Huancavelica, que lo purifica a través del sistema de amalgama de mercurio. Recuerda que Potosí terminaba siendo el principal centro minero y la ciudad más importante de América, teniendo precisamente un gran tráfico comercial y una población muy numerosa parecida a la ciudad de Londres en Inglaterra. También recuerden que habían otros negocios, como por ejemplo los obrajes, donde se terminaba produciendo ropas, lo que dicen el tema de la industria. Recuerden que en el caso de las tierras eran entregadas en propiedad a algunos españoles con el título de Merced Real y las tierras podían ser utilizadas para la agricultura, haciendas o para la ganadería, estancias. La mano de obra principal termina siendo en la zona de la costa los negros bajo la condición de esclavo y en la sierra los indios bajo la condición de yanacona. Precisamente en el caso de la organización social hay otros aspectos que tomar en cuenta. La población está dividida por varios factores. Uno de ellos es el factor raza. Se intentó separar a españoles e indios por un lado a través del sistema de repúblicas. La República de Españoles se terminaba encontrando viviendo en ciudades y los indios en las reducciones en la zona rural, ¿ya? Los indios como campesinos principalmente. Los españoles podían ser de dos tipos. Podía ser español peninsular, si es que eran nacidos de España, y español americano, si eran nacidos en América, los llamados criollos. Varios de ellos eran comerciantes, algunos de ellos terminaban teniendo títulos de nobleza, pero muchos se dedicaban a la actividad comercial. ¿Ya? Por otro lado estaba el indio. Los indios están divididos en dos niveles, el indio noble y el indio del común, llamado también indio de cédula. El indio noble eran los caciques. Ellos terminaban teniendo cargos en el gobierno a favor de España y no pagan tributos, el tributo indígena. Por otro lado, los indios del común sí pagan tributo y habría que tomar en cuenta que pagaban tributo en el lugar donde habían nacido. Si nacían en Lima, pagaban en Lima porque habían sido inscritos en la cédula o en la partida de nacimiento de Lima. Pero si tú te ibas de Lima, eras llamado forastero, donde tú llegabas a vivir. Y esa era una forma de evadir el tributo indígena, era una forma de tirarle cabeza al gobierno español. La corona o la sociedad virreinal intentaba evitar los cruces raciales, pero por más que se intentara evitar, toma en cuenta que eso no se podía hacer. De tal manera que existieron un montón de cruces raciales cuyo resultado se le va a conocer con el nombre de castas. ¿Ya? Por ejemplo, el cruce de un indio con un negro se le llamaba sambo, el cruce de un blanco con un indio se le llamaba mestizo, el cruce de un mestizo con un indio se le llamaba segundón, y el segundón con un indio tercerón, y el blanco con un negro se le llamaba mulato o sacalagua, dependiendo del color de piel que tuviera. Y todos ellos terminaban siendo, repito, llamados con el nombre de castas de manera general. La condición de esclavo solamente recayó sobre la población africana o afrodescendiente, y ellos principalmente van a ser utilizados como mano de obra para la agricultura en las haciendas de la costa, ya sea para el azúcar en el norte o el algodón en el sur, o ya sean como sirvientes en casa de los amos o personas de compañía, damas de compañía para las mujeres nobles. También tomen en cuenta ya de que muchos de estos esclavos, por los abusos laborales que venían sufriendo,
pues decidían escaparse, y a los que lograban hacerlo se les va a conocer con el nombre de cimarrones. Y habían pueblos, ya pueblos enteros, donde los cimarrones vivían, y era imposible entrar y poner orden, porque a nadie en su sano juicio se quería meter en los barrios los negros que eran bravos. A esos barrios se les llamaba con el nombre de palenques y terminaban siendo zonas liberadas del dominio español. La iglesia, sin duda, era la institución más importante de la época. La iglesia manejaba el sistema educativo, ¿ya? La iglesia manejaba el Tribunal de la Santa Inquisición, y cuando te digo de que ellos manejaban el sistema educativo, porque la educación tenía un orden escolástico, memorístico, y la religión era un medio de control, tanto social como político, durante este periodo para poder evitar rebeliones. La iglesia influye en la pintura, en la arquitectura, en la escultura, al punto precisamente de que ellos, ya de que ellos son los que van a terminar, o las características religiosas son las que predominan en el tipo de arte que se desarrolla en la época colonial. Ahora, el siglo XVIII, y hay que tomarlo muy en cuenta, termina siendo muy diferente a los siglos XVI y XVII. ¿Qué es lo que ha pasado? Te explico. En el siglo XVII, los criollos han ocupado una inmensa cantidad de cargos de gobierno, y lo que la corona está buscando en este periodo era recuperar el dominio económico, político y militar sobre el territorio americano. A eso se le conoce con el nombre de las reformas borbónicas. España quiere terminar estableciendo un sistema de gobierno más moderno y eficiente para poder obtener una mayor cantidad de recaudación tributaria. Pero para los españoles, los criollos en los altos cargos de gobierno terminaban siendo una piedra en el zapato y habría que sacarlos del camino. De esa manera se aplican las llamadas reformas borbónicas. Las reformas borbónicas, como lo estás viendo por acá, tienen como un objetivo político de arranque reducir ya a los criollos limeños de los altos cargos de gobierno que tienen y reemplazarlos con españoles. Además de eso, desde el punto de vista territorial, como lo puedes ver en el mapa a la derecha, el virreinato del Perú, que antes era toda Sudamérica, desde Panamá hasta Chile, menos Brasil y Venezuela, se va a terminar reduciendo por la creación de dos nuevos virreinatos, con el número 2, Nueva Granada, con Colombia, Ecuador y Panamá, y con el número 3, con el virreinato del Río de la Plata, entre Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay. Además de la creación de zonas militares ya autónomas, como eran Chile y Venezuela, con el número 4 y 5, ante un posible ataque de Inglaterra sobre la región. Ahora, se reduce el territorio del Perú, se reduce la cantidad de cargos de gobierno para los criollos en el Perú y fuera de esto, porque en los nuevos virreinatos ahora criollos también terminaban teniendo cargos de gobierno. No solamente esto, sino que después de la rebelión de Tupac Amaru se van a terminar creando dos nuevas cosas. Los corregidores, que eran considerados como abusivos sobre la población indígena y que generaron tantas rebeliones, van a terminar siendo eliminados. Se eliminan a los corregidores y sus repartos y a los corregimientos, y se crean en su lugar las intendencias, como lo puedes ver precisamente en este mapa. Ahí tú puedes terminar encontrando del número 1 al número 8 las intendencias del Perú en el siglo XVIII, pero eran 8 que reemplazaron a más de 50 corregimientos previos, además de la creación de un nuevo centro judicial en la zona del Cusco para que la gente pueda terminar reclamando legalmente los abusos en su contra y se intenten evitar las múltiples rebeliones indígenas que se venían teniendo para aquella época. En el aspecto económico, la reforma más importante sin duda alguna fue el llamado Decreto de Libre Comercio. Recuerda que hasta hace un rato les había mencionado el exclusivismo. Para el comercio entre España y América solamente habían tres puertos: Sevilla en España, Veracruz en México, Callao en el Perú. Pero ahora, para poder agilizar el comercio, promover el comercio y además de eso, para poder tener una mayor cantidad de cobro de impuestos, se establece el llamado Decreto de Libre Comercio, ¿ya? Más puertos entre España y América para agilizar la actividad comercial. España, por ejemplo, podía vender productos directamente a Argentina sin tener que pasar por el Callao. De esa manera se agilizaba el comercio, se tenía un puerto con un mayor control y se evitaba el contrabando. Lo que también hay que considerar, ya lo que también hay que considerar es que producto de todo este proceso, el Callao, que antes tenía el dominio comercial de la zona, va a terminar perdiendo tremendamente influencia comercial en el territorio. Pasó de tener el 100% del control del comercio a solamente el 24% del comercio en América. Otro de los objetivos económicos era incrementar la producción de las minas de Potosí. Así que el Quinto Real pasó del 20 al 10%. Pero perdimos Potosí porque ahora el Alto Perú Bolivia pasaba a manos del Río de la Plata, del Río de la Plata. Así que se promueven nuevos centros mineros en el territorio peruano, pero no con el mismo valor. La corona decide cobrar a todos aquellos que tengan plata impuestos, ¿ya? Así que la alcabala que antes no se le cobraba a los indígenas se les va a cobrar.
Los indígenas forasteros, o sea, los que habían nacido en Lima y se fueron a Cusco, todos los indígenas y todos los mestizos van a pagar tributo indígena donde vivan, y así se comienzan a subir una gran cantidad de tributos. Las presiones fiscales sobre la población va a terminar generando rebeliones como las rebeliones indígenas del siglo XVIII. La principal causa de las rebeliones de esta época son por la presión tributaria, ¿ya? Por la presión tributaria. También por el abuso laboral, por algunos discursos religiosos, pero principalmente por presión tributaria. Como los tributos eran cada vez mayores, ya la población indígena se ponía cada vez más brava. Las rebeliones se fueron haciendo más comunes y más violentas en el paso del tiempo. Una rebelión muy especial fue la rebelión de Santo Atahualpa en la zona de la selva. Diferentes tribus amazónicas se unen a Santo Atahualpa, como los Campas, los Amueyas, los Ayaminkas y demás, para poder rebelarse contra el abuso laboral de la orden de los franciscanos. Y la corona española, cuando quiso derrotar esta rebelión, no pudieron entrar a la zona de la selva espesa de la Gran Pajonal porque tenía demasiada vegetación, no sabían cómo terminar peleando en ese territorio. Ante ello, lo que se va a terminar decidiendo es simplemente rodear la zona del Gran Pajonal con bases militares para que, así como no se puede entrar al territorio ya de la selva espesa del Pajonal, tampoco esta rebelión salga del territorio y sea una amenaza contra la colonia. Poco a poco esa rebelión simplemente desapareció, se diluyó. Por otro lado, la rebelión de Tupac Amaru II ya es seguramente la más importante. Este pata terminaba siendo un cacique de 3 territorios, Surimana, Papamarca y Tungazuca, pero sus territorios no eran de la mejor calidad, es un cacique de la baja nobleza. Pero este personaje se revela porque sus negocios están bien afectados y por el abuso sobre la población indígena. El corregidor Arriaga va a terminar siendo tomado prisionero por él y ejecutado precisamente por sus manos, y él planteó que él era un enviado de la corona española para poder resolver los problemas del territorio, ¿ya? Así que él prometía, supuestamente en nombre del rey, eliminar el tributo indígena, la mitad, los repartos, los corregimientos y la esclavitud. Buscando con eso conseguir un gran respaldo popular, y comenzó una movilización desde Tungazuca hacia la ciudad del Cusco, ¿ya? Terminó realizando ataques, se enfrentó a tropas españolas, pero no logró derrotarlas por completo. Comete el error de no terminar tomando el control de la ciudad del Cusco, y eso va a terminar generando su derrota posterior, ¿ya? Cuando él muere, ya, cuando él es capturado, la rebelión se prolonga hacia la zona de Bolivia o el Alto Perú, pero el enfrentamiento entre Túpac Katari, líder aymara, y Diego Cristóbal Túpac Amaru debilita este levantamiento y al final van a ser derrotados. La corona española, al ver que las rebeliones se estaban haciendo cada vez más seguidas y fuertes, decide tomar algunas medidas, que ya te dije hace un rato: eliminar los corregimientos y los repartos y crear las intendencias, crear la audiencia del Cusco y eliminar cualquier tipo de símbolo que recuerde al Tahuantinsuyo para que la población indígena no se subleve ante ellos. Finalmente, las rebeliones de los criollos. Las rebeliones de los criollos están ligados a algo. Recuerda que habían criollos leales a la corona española que no quieren pelearse con el rey porque sus títulos de propiedad y sus negocios dependen de su relación con España. Pero también hay criollos que podemos separar entre reformistas y separatistas, entre aquellos que dicen, está bien continuar bajo el mando de la corona española, los reformistas, pero con algunos cambios, como lo plantea Toribio Rodríguez de Mendoza, como lo termina planteando Hipólito Unanue o José Baquijano y Carrillo, con la Sociedad Amante del País y la publicación del Mercurio Peruano. Pero también están los separatistas, los que terminan planteando independencia con respecto a España, en donde destaca, por ejemplo, un personaje fundamental como termina siendo Juan Pablo Vizcarra de Guzmán y su carta a los españoles americanos. Estos personajes van a terminar promoviendo de manera intelectual ya cambios en el aspecto político, pero también hay algunos cambios reales que se van a producir. España es invadida por parte de los franceses en 1808, ¿ya? Y producto de ello España rechaza la invasión francesa, y en España se crea un congreso llamado con el nombre de las Cortes de Cádiz, ¿ya? Las Cortes de Cádiz, con participación de españoles, filipinos y americanos, crearon una constitución que sería la nueva regla de juego ante el rechazo del rey francés y la ausencia del rey Fernando VII, que ellos reconocían como gobernante. Muy interesante fue el proceso electoral en América para escoger a los representantes de la Corte de Cádiz, porque la gente se comienza a preguntar o a preocupar por la vida política. En América aparecieron las llamadas juntas de gobierno. En diversas ciudades de América del Sur, los criollos se reunieron en sus municipios para terminar planteando su lealtad a la corona española y el rechazo a la presencia francesa. El virrey Abascal está muy contento con ello, pero se dio cuenta de algo: en muchas de estas ciudades aparecían pasquines, documentos que hablaban de la independencia. Entonces, ¿cómo puede ser posible que estén a favor
de seguir en manos de España, si muchas de estas ciudades aparecen pasquines pro independencia. Abascal aplastó todas las juntas de gobierno y solamente quedó una con vida, que es la Junta de Gobierno de Buenos Aires, ¿ya? Desde la cual aparece la corriente Libertadora del Sur y el proceso de independencia, pero que todavía lo tenemos que ver la siguiente semana. Bueno, muchachos, esto es lo que tenemos que ver el día de hoy. Las preguntas, por favor, al multichat. Ya recuerden que ustedes tienen, todos los días tienen sesiones multichat que pueden terminar utilizándolo. Yo participo en él. Así que cualquier consulta, muchachos, para ahondar en el tema, utilicen ese mecanismo. Yo los dejo hasta acá el día de hoy porque ya acabó la clase y nos vemos la siguiente semana. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Chao, chao.